preguntas cerradas. Les sugiero mucho mantener el control del perito. Las preguntas abiertas, cuando soy el abogado del demandado, se me puede ir de las manos. Porque puede ser un perito con mucha experiencia. Y de pronto me dice más allá de lo que yo quería. Por lo tanto, es necesario, les recomiendo, salvo buen criterio de cada uno de ustedes, preguntas cerradas. ¿Sí? Estas preguntas que le pueden servir a usted para determinar ciertos parámetros dentro ya de las preguntas específicas para el perito. Tenemos que ver sobre qué documentos hizo. Porque pasa esto muy común, que hace sobre copias certificadas. O que hace sobre copias a colores. El peritaje. Me ha pasado en muchas de las ocasiones. Y bueno, ¿qué voy a hacer? A ver, señores, el peritaje se debe hacer sobre documentos originales. Si no se hace sobre documentos originales, no existe, muchas gracias, la prueba fundamental para poder acreditar esos documentos o para no poderlos acreditar. ¿Por qué? Porque pueden ser simplemente copias a colores, y esas copias a colores es muy parecidas, pero no son originales. Estuve en una diligencia y lógicamente le exhibió copias a colores, y esas copias a colores, créanme que tuve que coger, pasarle el dedo, porque lógicamente el relieve le queda, ¿no? Y me di cuenta que eran copias a colores, muy idénticas. No le permití que haga el reconocimiento sobre eso, porque tiene que ser sobre documentos originales. Eso tenemos que tener muy en cuenta cuando es un procedimiento en lo que se refiere exclusivamente documental. En vista del tiempo, vamos a avanzar un poco más. En la parte de sumaria, pues, situaciones de saneamiento. Saneamiento, pues, ustedes saben muy bien que pueden ser cuestiones específicamente dentro del proceso, que pueden tener vicios y que pueden causar. En materia laboral hay que tener específico que lo que se refiere a incompetencia del juez tiene que mandarse como excepción. Eso tenemos que estar muy claro, que solo en materia laboral hay específicamente eso como excepción. Una vez vamos a la parte de que exista una conciliación. Si existe una conciliación, ¿cómo hacerlo? Aquí es muy importante ser mediadores. Generalmente, usted puede empezar por el 45% y empezar a subir hasta el 50%, y regularmente, cuando se dé esta conciliación, pues puede terminarse la causa con la conciliación, que esto puede ser en un acta transaccional y el juez tendrá que aprobar esa acta a través de sentencia. ¿Qué pasa si no existe la conciliación? Si no existe la conciliación, pues existirán las excepciones, y con las excepciones se llevará a cabo el procedimiento. Por eso les he explicado estos parámetros para proponer como excepciones. De pronto puede ser el hecho de que no se ha aprobado la relación laboral, existen vacíos en la relación laboral, existen rubros no aprobados en la relación laboral. Pero bueno, estas son cuestiones ya específicamente de acuerdo a la relación que exista en ese momento laboral por cada uno de ellos. Ejecutaremos la prueba en base al principio de publicidad y contradicción, y eso nos servirá a nosotros para poder descartar ciertas pruebas, apelar en el caso que nos excluyan ciertas pruebas, y lógicamente, una vez que termine esto, pues vienen los alegatos. ¿Cómo les recomiendo los alegatos? Los alegatos debemos hacer sobre la prueba existente. No se vayan fuera de ella. Los alegatos tienen que ser, primero, el análisis de la prueba aportada de la parte contraria. Una vez que la prueba sea analizada de la parte contraria, indíquele al juez por qué tiene que darle la razón a usted con la prueba aportada. Y finalmente, ¿qué tiene que hacer? Pues la parte dogmática. Porque puede ser que de pronto aquí nos sirva para probar a través de la parte dogmática. Y usted terminará convenciéndole al juez para que esa sentencia vaya en su beneficio. El procedimiento monitorio, en cambio, lo que cambia es que la primera instancia es de la audiencia, saneamiento, conciliación. Segunda parte, tenemos prueba, alegato, sentencia. Cambia un poco, pero al final termina lo mismo. ¿Qué les recomiendo, señores? En materia laboral nosotros tenemos que tener claro lo siguiente, y es muy fundamental, que cuando propongamos una demanda, ¿cuál es la pretensión final que tenemos?
Esa pretensión final tiene que estar debidamente justificada con prueba, y si somos de la parte contraria, para descargarlo a través de prueba. No se olvide que puede darse el caso de que de pronto yo no logre probar en un proceso y termine rechazándome la demanda. Se preguntarán, bueno, ¿y en materia laboral qué pasa, doctor, si no prosiguieron con los 80 días después y le declaran el abandono? En materia laboral es el único donde usted puede volver a proponer una demanda, así la hayan declarado abandonada. ¿A qué se debe esto? Un derecho constitucional tipificado en la Constitución de la República del Ecuador, que lógicamente, ¿cuándo prescriben las acciones? El Código de Trabajo no ha sido reformado, 3 años. 3 años contados ¿desde cuándo? Desde el momento que se dio la ruptura de la relación laboral o desde el momento que existió directamente el hecho. En eso tenemos que estar bien claros. Término o plazo. ¿Qué será? Término o plazo. 3 años plazo. 3 años plazo. No hay que darse las vueltas en ese sentido. Estos son parámetros generales, pues ya habrá otro momento en que pueda conversar con ustedes. Para mí siempre es un placer dirigirme ante ustedes, sobre todo el hecho de compartir. Doctor, antes de irme una pregunta, dígame. Discúlpenme, excelente su exposición. Muchas gracias. Unas 2 preguntas más. La una, que obligatoriamente tenemos que presentar la demanda de una norma pormenorizada. Y usted ya nos dijo que hay que liquidar. O sea, tiene que ir rubro por rubro, liquidar 1.000, 2.000, 3.000 cada rubro. Pero ¿qué ocurre en la práctica? Quiero 3.000 de este rubro, o así las horas suplementarias. Concluye el juicio y el juez dice, no es 3.000, está exagerado, le corresponde únicamente 1.000. O a la inversa, no es 3.000, le corresponde 5.000. O sea, ese desfase en la pormenorización del rubro ocasionaría algún efecto negativo. A ver, mi doctor. Muchas gracias. Una excelente pregunta. Bienvenida sea. Le voy a indicar algo. No importa que usted se equivoque en el momento de liquidar. La parte constitucional dice muy claramente que los derechos de los trabajadores son irrenunciables, intangibles. Por lo tanto, el juez puede mandarle a pagar tranquilamente, no hay ningún inconveniente. No se olvide que de pronto usted pidió 3.000 en horas suplementarias, pero suman 4.000. No hay ningún inconveniente. Le digo con experiencia, he mandado a pagar, no me han reformado las sentencias, no me han rechazado, ni la Corte Provincial ni la Corte Nacional, porque siempre cuando estamos en el ejercicio de la jurisdicción, estamos con el miedo que nos puedan reformar arriba. Pero le digo por experiencia, no ha pasado eso. Usted puede recibir, el juez es más, no se olvide que el juez está para garantizar derechos. Estamos en un nuevo sistema nuevo constitucionalista, que por supuesto usted podrá darse cuenta que estamos garantizando derechos. Aquí no es lo más importante. A ver, ¿qué será lo más importante? ¿El paradigma legal o el paradigma garantista? Sí, efectivamente tengo que agotar toda la parte legal, pero finalmente, ¿qué tengo que hacer? Vamos garantista, completamente. O sea, no trastoquemos derechos. Y si no se trastoca derecho, pues personalmente le mandaría a pagar. Yo no veo el objeto para negarlo. Es un derecho legal y constitucional también, que puede ser tranquilamente subsanado por un juez. No habría ningún problema. No se olvide que en materia laboral incluso usted no tiene la obligación ni siquiera de saber a quién demanda. Usted puede demandar solamente, no es necesario que usted sepa que el director general de tal lado se llama fulano de tal. Si no, usted puede demandarle a su inmediato superior. O en una empresa, no necesita saber cuál es el gerente general porque de pronto cambia cada momento. Si usted sabe que Stalin Aldaz es el inmediato superior a usted, que es el jefe de operaciones, pues le demanda a él. Y no hay ningún problema, no tiene el juez por qué rechazarle eso. Entonces, por cuestiones netamente legales, indubio pro operario, no ha sido todavía trastocado ese derecho. Entonces usted tiene que tranquilamente proponerlo y alcanzarlo, en base a lo que le acabo de mencionar. Ya, mi doctor, está claro. Aunque hay al criterio de algunos jueces, dice, bueno, si me pidió 1.000 y me resulta 2.000, yo mando a pagar lo que me pide.
Ese es el criterio de algunos jueces, ¿no? Bueno, yo respeto mucho el criterio, pero realmente teníamos que, ya dentro de este nuevo paradigma constitucional, nosotros ya tenemos que netamente, yo sé que de pronto puede decirle a ese juez, le voy a aplicar la teoría lineal o gramatical en derecho constitucional, que también le puede servir de decir estoy estrictamente a lo que dice la ley, ¿no? Pero no se olvide que también existe la parte garantista netamente que le puede servir, pues eso puede ser reformado y ha existido casos también que le dan la negativa que por supuesto en una apelación puede ser tranquilamente reformado, ¿no? La sentencia por jueces que lógicamente la analicen garantizando el derecho del trabajador. ¿Sí? Muchas gracias. Doctor, mil disculpas que me extiendo un poquito en una pregunta y le dejo. Muy buenas noches, estimado colega. Muchas gracias por su aporte a todos los que estamos aquí presentes en el auditorio. Tan solo una inquietud. Verbigracia, un trabajador ha prestado sus servicios durante el lapso de 12 años. Pero a partir de la vigencia del COIP sabemos que la no afiliación inclusive está tipificado como delito. Obviamente que los 10 años que anteceden a la fecha de la afiliación, quizás el empleador va a negar esa relación de dependencia. Entonces, en su exposición hacía alusión de que efectivamente, si tengo ya un momento de inicio con la afiliación al Seguro Social, voy a seguir un procedimiento monitorio. Pero los 10 años anteriores, quizás me va a ser un poco difícil el tratar de justificar esa relación de dependencia. Dada esta congruencia de las dos particularidades, ¿qué procedimiento es el que deberíamos utilizar? Esa es la pregunta. A ver, doctor, le voy a dar mi criterio muy personal como Stalin Aldaz, respondo sobre lo dicho. Si usted me dice que son anteriores a los 12 años, no tiene un documento de afiliación, que por cierto me acaba de hacer acuerdo a algo y que les voy a dar también. A ver, generalmente el IES, cuando a usted le notifica con una glosa, le dice, esto no ha cancelado durante muchos años. ¿Sabe cómo puede detener eso? En la ley del IES consta un artículo en el que dice que mientras no se haya determinado la relación laboral, usted puede pedirle la suspensión de la glosa hasta que le determine la relación laboral. ¿Quién le determina la relación laboral? ¿Desde qué tiempo? El juez de trabajo. Está en la propia ley. Eso les indico para que ustedes puedan frenar en su momento dado cuando les quieran marcar con una multa de 3,000, 4,000, 5,000, 7,000 dólares. Eso les puede servir tranquilamente para frenar esas glosas, ¿eh? Yo sé que no va a querer mucho el director del IES, pero lógicamente esto le puede servir tranquilamente para usted frenar un procedimiento. Ahora sí, entrando a su pregunta. A ver, doctor, personalmente yo no fuera por el sumario y le indicaría al juez, le dijera, señor juez, si esto le mandaría la parte de la petición concreta, indicarla, señor juez, si es verdad que existe una afiliación al IES, que solicito también que dentro de mi demanda le tenga como prueba, pero a la vez me permite indicar que anterior a esa afiliación existió una relación laboral por más tiempo, conforme lo justificaré en la etapa de prueba. Si yo le indico eso al juez, el juez tiene la obligación legal de aceptarlo. Y personalmente me iría por el sumario, porque si me voy por el monitorio tendría una camisa de fuerzas. Y la camisa de fuerzas sería de que el juez se va a coger ya la parte solamente de la certificación del IES, y con la certificación del IES va a decir desde aquí empieza la relación laboral. Yo me iría por el sumario. Lógicamente ya quedaría al criterio y a la lógica jurídica del juzgador, ¿no? Esa sería mi posición, directamente. Listo. Bueno, buenas noches con todos, para mí es un placer. Muchas gracias, hasta una próxima, ¿no? Hasta luego. Excelente la ponencia del doctor Aldaz. Por favor, para darle homenajear esta ponencia, solicitamos la presencia de la doctora Elizabeth Iturralde, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Abogadas del Ecuador, filial Chimborazo,
para hacer entrega honorífica de la placa cuyo texto dice como sigue. El Foro Nacional e Internacional Académico confiere la presente placa a el Dr. Stalin Aldaz Cárdenas por su brillante exposición en el segundo Seminario Internacional Multidisciplinario de Derecho y Economía, en memoria de María Murguieto Guerrero. Doctor Aldaz, el foro académico reconoce su brillante labor aquí en esta noche. Bueno, y siempre usted contribuye con sus sabios conocimientos, que son más experiencias propias que usted tuvo como juez, lo cual no queremos dejar de desmerecerlo y reconocerle en esta noche. Muchas gracias. A continuación, continuando con la jornada académica destinada para el día de hoy, tenemos la intervención del doctor Fernando Ávila Lizán. El doctor Fernando Ávila Lizán es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador. Además, es doctor en jurisprudencia, profesor del Instituto de Altos Estudios Nacionales, Ecuador de la Pontificia Universidad Andina Simón Bolívar, profesor de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, profesor de la Universidad de Especialidades de Espíritu Santo, relator constitucional de la Corte Constitucional del Ecuador, asesor de la Defensoría Pública General. Es autor de varias obras y conferencista nacional e internacional. El tema con el que nos va a exponer es el análisis constitucional del Código Orgánico General de Procesos. Con fortísimo aplauso, por favor, recibamos en el podio al doctor Ávila Lizán. Bueno, buenas noches con todas y con todos. Quiero agradecer a los organizadores por invitarme a este evento. Es la segunda vez que vengo. El año pasado no pude venir porque se me cruzaron con algunos compromisos, pero bueno, qué bueno estar aquí en esta ciudad que digamos, hace tanto tiempo no había estado. Tengo muy buenos recuerdos acá. Buenos eventos académicos hemos hecho aquí y he participado en muchos procesos, inclusive de organización política con colectivos indígenas. Bueno, es una ciudad que me trae muy buenos recuerdos de tipo político también. Bueno, compas, yo quiero hacer un análisis más bien estructural del código. Es un código que ya está en vigencia. Sin embargo, quisiera hablar un poquito de cómo fue el proceso de elaboración, para que ustedes vean más o menos qué podemos esperar de este código desde el punto de vista político, ¿sí? Me alejo un poquito del tema procesal, que yo creo que es un poco del interés de ustedes, después de la brillante intervención del doctor Aldaz. Me alejo un poquito porque la idea es analizar qué significa políticamente el COGEP, el Código Orgánico General de Procesos. Entonces, he preparado una presentación muy pequeña, no quisiera cansarlos muchos, estamos un poco tarde, pero quiero comentar con ustedes cuál era el problema que se tenía respecto de lo no penal, del procedimiento no penal, y qué es lo que se quiso hacer con el nuevo COGEP. Mi balance, en eso me adelanto un poco, es negativo respecto de lo que se puede esperar del COGEP. Me parece que hay muchos problemas que se van a presentar con la práctica de los procedimientos que plantea este nuevo cuerpo legal. Pero en todo caso, bueno, lo que quiero conversar con ustedes es, en alguna medida, qué problemas, qué nudos críticos puede tener la aplicación del nuevo COGEP desde el punto de vista de política jurídica, política constitucional. Verán, este es como el plan de la exposición mía, ¿no? Es muy sucinto, una especie de breve diagnóstico de lo que ocurría antes del COGEP. Luego, ¿cuál era el plan del proyecto del COGEP original? ¿Cuáles son los criterios políticos que nos habíamos fijado en un momento que deberían ser incorporados para poder pensar este código que incorpora todo lo no penal? Luego, el plan que habíamos pensado en su momento como Defensoría Pública. Nosotros hicimos unas propuestas a la Asamblea Nacional pidiendo algunos cambios que finalmente no se tomaron en cuenta. Pero bueno, lo vamos a conversar en la medida de cuál era la razón de lo que se pedía para poder mejorar este código que yo creo que tiene algunos problemas. Y finalmente, bueno, una breve reseña de lo que fue el COGEP, cómo quedó, en definitiva, de ese cuerpo legal que está en vigencia. Adelante, por favor. El diagnóstico. Miren, antes de tener este Código Orgánico Integral Penal,
posiblemente la parte que menos funcionaba en el sistema ordinario, jurídico en el Ecuador, era todo lo no referente a lo penal. Ustedes se van a dar cuenta que toda la reforma política en los últimos 50 años ha estado guiada generalmente a perfeccionar o a crear nuevos modelos en el ámbito de lo penal. Particularmente ustedes van a ver que en los años, durante la década de los 90 y la primera década de este siglo, van a darse cuenta que hay un sinnúmero de reformas, ¿no? Algunas propiciadas por organismos internacionales, otras por los organismos de seguridad de los estados centrales, otras inclusive por propios actores locales. Es decir, siempre lo penal estuvo en el ojo del huracán, ¿no? Porque va de la mano de muchos temas que posiblemente Jorge, cuando le toque intervenir, lo va a explicar de manera más sucinta, ¿sí? Entonces, todo lo que no era penal se había descuidado profundamente. Miren, el Código de Procedimiento Civil que teníamos en vigencia hasta antes del COGEP era un código de los años 70, ¿sí? Era un código que a su vez tomaba los grandes avances del derecho procesal orgánico, particularmente de Alemania e Italia de los años 50. En los años 50 ocurre un fenómeno importantísimo en la política constitucional en Europa. Suceden dos cuestiones. La primera cuestión es que con el surgimiento de un auge de desarrollo económico y social después de la Segunda Guerra Mundial, surgieron un sinnúmero de conflictos sociales, conflictos económicos, a los cuales el derecho no había dado ninguna respuesta. Pero durante la época de los 50 y 60 se comenzó a trabajar en un sinnúmero de respuestas a los temas de derecho laboral, derecho económico, derecho minero, derecho de recursos, bueno, un sinnúmero de materias que dieron respuesta a eso que representaba el auge económico después de la Segunda Guerra Mundial, luego de la reconstrucción de Europa, ¿sí? Entonces, hay un fenómeno que Boaventura de Sousa lo trata en un libro que se llama El caleidoscopio de la justicia, ¿no? Un libro que publicó en Colombia hace mucho tiempo, con el acompañamiento de Uprimi, de César Rodríguez Garavito, de otros compañeros más en Colombia. Y allí plantea Boaventura que en los años 50 y 60 hubo una especie de sobreproducción del derecho, ¿ya? Se fijan en eso, es decir, frente a lo que había pasado ya a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, donde los grandes procesalistas, particularmente en los años 30, en Italia y en Alemania, habían trabajado una especie de respuesta racional al proceso, a los problemas del derecho civil particularmente. En los años 50 y 60, esa respuesta era insuficiente y lo que ocurrió, como le decía Boaventura de Sousa, es una especie de sobreproducción jurídica, ¿ya? Entonces ustedes van a ver que cuando ya llegamos acá en Ecuador, en los años 80, 70, que se importaron esas leyes, se importaron, digo, porque no es que las hicimos aquí, ¿no? Se copiaron modelos. Teníamos, por ejemplo, ley de desarrollo urbano, desarrollo local, desarrollo agropecuario, desarrollo industrial, procedimientos que tienen que ver con lo societario, procedimientos tributarios, procedimientos contenciosos administrativos, un mare magnum de procedimientos, ¿sí? Cuando eso llegó a América Latina y particularmente Ecuador, nos encontramos con una cosa muy compleja, que casi necesitamos, no sé, yo creo que el COGEP en eso sí lo arregla más o menos, necesitamos tener abogados casi para cada procedimiento. Entonces, tenemos un procedimiento minero, necesitamos un abogado especialista en ese procedimiento. Teníamos un procedimiento societario, pues necesitamos a un abogado experto en procedimientos societarios. Y así sucesivamente, ¿sí? ¿Qué generó eso en la práctica del derecho en América Latina? Ojo que no es un problema solo de América Latina, también sucede en Europa y en algunas partes de Estados Unidos. El problema es que esos procedimientos eran demasiado engorrosos, en la mayoría de los casos se copiaba la estructura del viejo Código de Proceso Civil ecuatoriano, que lo hemos importado, en su momento se importó de Uruguay, ¿sí? En los años 70, y ocurría que gran parte de esos procedimientos eran absolutamente ineficaces. La mayoría de ellos eran una mezcla de derecho administrativo y derecho procesal general, ¿sí? Era una mezcla bastante curiosa. Eso generaba, en alguna manera, la caducidad de todas esas leyes, ¿no? Yo no sé si ustedes aquí, la mayoría de abogados y abogadas, alguna vez han litigado algo con la ley del consumidor. No sé si lo han hecho, posiblemente no. Alguien no sé si ha litigado algo que tenga que ver con derecho agrario. Posiblemente un caso en toda la vida, ¿no? Pero esos son como piezas de museo, ¿no? Que solamente se estudiaban en la universidad. ¿Qué pasaba entonces? Entonces todos estos procedimientos que estaban en estas leyes eran absolutamente caducos e ineficaces, ¿ya? Y la tendencia que ocurría en América Latina y particularmente en Ecuador es que cuando aparecía un nuevo tema, entonces se creaba una ley para ese tema y un procedimiento para ese mismo tema, ¿ya?
Ley de comercio electrónico, procedimiento especial de la ley de comercio electrónico, ¿no? En realidad el mismo procedimiento de lo civil, no tenía la misma lógica, ¿no? Demanda, la calificación de la demanda, la prueba, la apelación, tenía la misma lógica, ¿sí? O sea, no cambiaba mucho eso. Sin embargo, aparecía en esa ley como un procedimiento que solamente sabía el especialista en comercio electrónico, ¿ya? ¿Eso que ocasionaba? Que las leyes que se crearon al amparo de todos estos procedimientos y estos procesos políticos eran absolutamente ineficaces, no servían para nada, ¿eh? De hecho, servían para la moda jurídica, es decir, teníamos comercio electrónico y los primeros meses todo el mundo quería hacer demandas a partir del comercio electrónico, luego eso se quedó caduco y nadie más habló del tema. Creo que ahora lo estamos hablando ahora, ¿no? Posiblemente ninguno de ustedes sabía que había una ley de comercio electrónico. Pero bueno, había un problema en eso, un problema grave que ocasionaba una falta de respuesta, una ilegitimidad del sistema jurídico, al sistema de justicia, ¿sí? ¿Quién de nosotros habrá tratado ese tipo de temas, no? Pues bueno, entonces, ¿qué pasaba? El diagnóstico a partir de esa realidad era lo siguiente. En la sociedad había una caducidad de los modelos procesales, los procesos no daban respuestas a los problemas ciudadanos, no solamente a los problemas que le interesaba el derecho, sino otros problemas que no trataba el derecho, ¿sí? Por ejemplo, si una persona es desalojada, no hay ningún mecanismo para tutelar a esa persona frente al desalojo. Teníamos la acción de amparo o la acción de protección. Aún esa acción, que serviría particularmente para proteger a una persona, para ser desalojada, cuando tiene algún vestigio de derecho, tampoco es utilizada en el Ecuador, ¿sí? El sistema jurídico no da respuestas de ningún tipo. Los ciudadanos llevan sus casos y sus problemas a otras soluciones. Justicia por mano propia, preferible contratar un sicario porque eso es mucho más fácil para poder llevar una solución concreta. El derecho no sirve para nada, ¿eh? Los procedimientos no dan respuestas. En lo político, tenemos todavía, porque lastimosamente el COGEP no es que tampoco cambia la realidad de eso, teníamos procesos propietaristas, es decir, son procesos para proteger la propiedad privada, básicamente, ¿no? Propiedad privada individual, ¿sí? Ustedes revisen el Código Penal, inclusive el nuevo COIP, es un código que en un 80% está hecho para proteger la propiedad privada individual, ¿sí? No está hecho para proteger nada más que eso, la moral pública en lo que resta y la autoridad en lo que le queda todavía al COIP, ¿sí? Si queremos tutelar el derecho colectivo a la propiedad, no podemos utilizar el COIP, ¿sí? A pesar de alguna parafernalia que hay ahí en el COIP, ¿no? Que dicen que habla sobre los derechos de los delitos de odio, algunos delitos que tienen que ver con la propiedad comunitaria, pero que tampoco está muy claro, ¿sí? En todo caso, el COIP es una ley propietarista. Igual ocurre con el Código Civil. El Código Civil está para regular los bienes familiares, ese contrato que dicen que tiene una connotación religiosa, pero que en realidad sigue siendo un contrato, que es el matrimonio, ¿sí? La sucesión, que aquí eso es una pieza de museo, porque nosotros somos una población pobre y aquí nadie deja herencia, salvo 2 o 3 familias en el Ecuador. Entonces eso es letra muerta, ¿no? ¿Se acuerdan cuando nos obligaron a estudiar en la universidad las hijuelas, la partición de bienes, que la prioridad, bueno, todo ese tipo de payasadas, ¿no? No sirve para nada, ¿ya? No sirve para nada, nadie hace sucesiones en este país. Entonces, el derecho es propietarista profundamente, ¿sí? Entonces, frente a eso, se esperaba que el COGEP, entre otras leyes, tuviera una nueva lógica, una lógica comunitaria, una lógica colectiva, una lógica que asuma también problemas sociales, no solamente los problemas estrictamente de la propiedad privada, ¿sí? Luego, el otro problema político es que nosotros acostumbramos a importar modelos, ¿ya? El antiguo Código de Proceso Civil fue una copia textual, casi textual, del Código de Procedimiento Penal, Proceso Civil uruguayo de los años 70, una copia textual, ¿ya? Ojo que, veamos que en Uruguay, durante los años 70, hubo una especie como de creación de una superescuela del derecho procesal, ¿no? Ellos irradiaron no solamente a América Latina, al mundo entero. Tenía gente como Chovenda, Couture, Guediza, Vescovi. Yo estudié con Vescovi, por ejemplo, en la universidad, ¿eh? Todos ellos se murieron, ¿no? Ahora hay nuevos procesalistas. Ahora aquí en Quito tenemos a un señor Santiago Pereira, que entiendo que es uno de los grandes procesalistas, es muy joven, es muy bueno. Pero los grandes monstruos del procesalismo uruguayo, que irradió no solamente a América Latina, sino al mundo entero, ya murieron, ¿ya? Pero en todo caso, nosotros importamos ese modelo, lo copiamos casi textualmente, ¿sí? Les comunico que ahora también en el COGEP también se copió el modelo uruguayo, ¿no? Con 2 problemas. Primero, estamos copiando un código que ya fue reformado en los años 80, ¿sí? Con esa reforma hemos hecho esa copia textual en el caso ecuatoriano, pero el gran problema es que ya están discutiendo en Uruguay una reforma integral de ese código que es tan añejo, ¿ya? Nosotros copiamos un modelo caduco, ¿ya? Imagínense que hemos copiado un modelo, el COGEP,
que se entiende que va a ser un proceso como lo planteaba el doctor Aldaz, ¿no? Yo, digamos, me parece que es interesante pensar y ser un poco optimista sobre eso. Se dice que esto es va a ser procedimientos orales, ¿no? Dice el Código Orgánico General de Procesos. Sin embargo, el modelo que se copió es un modelo escrito. ¿No les parece una contradicción? Pero bueno, tenemos ese problema. Nosotros importamos modelos, importamos leyes. Les cuento una anécdota. Cuando se creó la Ley de Defensa del Consumidor en Ecuador, sucede que la persona que lo planteó fue un asambleísta que tenía como asesor a un señor que a su vez había estudiado en España. Y en España la gran moda era el tema del consumidor. Entonces le dijo al asambleísta, bueno, en ese tiempo el diputado, aquí está la ley para que usted la ponga en vigencia. El diputado social cristiano puso en la mesa el tema, a todo el mundo le pareció novedoso, importante, y se aprobó la Ley de Defensa del Consumidor. Esa Ley de Defensa del Consumidor era una copia textual de la Ley de Defensa del Consumidor de 1935 en España. ¿Ya? Y ¿saben cuál es lo curioso? Que cuando estábamos discutiendo eso aquí en Ecuador, estaban cambiando la ley en 1996, una nueva ley. Nosotros copiamos una ley de 1975. Ahora ustedes entenderán por qué no funciona la ley del consumidor. Por qué seguimos todavía teniendo muchos problemas con el tema del consumidor en Ecuador, ¿no? Pero bueno, eso es un problema grave. Políticamente hemos copiado modelos y el COGEP no es una excepción, es una copia del modelo uruguayo. Con el agravante de que, como les comentaba, el modelo uruguayo es un modelo escrito todavía, ¿sí? Y hemos tratado de adaptarle a un modelo oral, ¿no? Entre comillas digo oral porque culturalmente nosotros no practicamos la oralidad de manera adecuada, ¿sí? En realidad, en el fondo, la oralidad sirve para decir rápido, no necesariamente eficazmente. Bueno, respecto al tipo del tema de derecho, ¿no? Los abogados y abogadas, ¿no? Lo que vemos al día a día, ¿cuál es el problema particular del derecho que teníamos con los procesos no penales? Primero, dilación y complejidad, ¿ya? Ustedes van a ver que el Código de Proceso Civil anterior fijaba un sinnúmero de procedimientos, un sinnúmero de pasos procesales, ¿ya? ¿Se acuerdan de eso? Nosotros teníamos el procedimiento ordinario, el cual lo podíamos transformar en el procedimiento ejecutivo, lo cual lo podíamos transformar en ordinario. Luego el procedimiento ordinario teníamos una vía de ejecución, bueno, teníamos un montón de procedimientos internos y un sinnúmero de pasos procesales, ¿ya? Eso genera un montón de dilación, ¿no? Entonces genera plazos procesales, genera un montón de escritos que se tienen que presentar. Eso era tiempo para nosotros y para los clientes nuestros, ¿ya? Eso es un problema, ¿ya? Fíjense que nunca se cumplen en este país los plazos, ¿ya? Posiblemente porque los plazos son irreales o porque existen demasiados pasos procesales. El COGEP intentó en alguna medida reducir esa complejidad. Yo creo que logró una cosa importante, eso hay que reconocerlo. El COGEP logró unificar todos los procedimientos que estaban dispersos por fuera del Código de Procedimiento Civil, ¿ya? E inclusive, cosa revolucionaria, incluir en ese Código de Procedimientos todo lo que tiene que ver con lo contencioso administrativo y contencioso tributario. Eso realmente es un avance importante, ¿ya? Más allá de que ustedes van a ver que cuando se refiere al tema contencioso administrativo y contencioso tributario, a la larga, allí le beneficia al Estado, ¿ya? Porque no puede ser de otra manera, ¿no? ¿Ya? Le beneficia al Estado en ese procedimiento. Mientras hay un sinnúmero de normativa para poder beneficiar el litigio de las partes en igualdad de condiciones en los otros procesos, en esos procesos que se defiende al Estado, en esos procesos se le da la prioridad al Estado y no a los ciudadanos. Eso es un problema, ¿no? Bueno, pero en todo caso, había dilación y complejidad en los procesos, ¿no? Terrible. O sea, había un montón de formas de incidentar que entorpecían cualquier procedimiento, ¿no? Eso lo conocemos, ¿no? Yo recuerdo alguna vez, por ejemplo, tenía un profesor que contaba lo siguiente. Decía el profesor que que él tenía un amigo, que tenía un hijo, que cuando se graduó, le dice: papá, me he graduado con las mejores notas, ya me puedo integrar a tu estudio jurídico. Claro, con mucho gusto. Mira, toma este caso que tiene 15 años sin resolverse. Si lo puedes hacer es porque tú eres un buen abogado. El muchacho coge el caso, se pone a estudiar en la noche, al día siguiente, aquí está la respuesta. Le pone el escrito y en un día tiene la respuesta, ¿ya? Y tenemos el caso ya resuelto. Va donde el papá, le dice: papá, he resuelto este caso de manera paradigmática, felicítame. Y el papá le dice: no seas tonto, si con ese caso te eduqué, ¿ya? O sea, durante 15 años había dilatado ese proceso para poder educar a su hijo. Esa es la realidad. O sea, hay formas de dilatar el proceso que estaban en el procedimiento civil anterior, o sea, que ahora se entendía que se tenía que solucionar, y ustedes van a ver que en realidad ocurrió todo lo contrario. El COGEP, si bien es cierto, de alguna manera unificó los procedimientos, ¿sí? Estableció procedimientos matrices, tipo para todo el sistema jurídico, tiene un problema, tiene demasiados pasos procesales. Es más, conserva algunos pasos procesales que son absolutamente absurdos. Por ejemplo, la calificación de la demanda, ¿ya? Si estamos en un proceso oral, lo ideal sería que la persona presente la demanda por escrito, eso no se puede hacer de otra manera, y en la audiencia preparatoria del juicio, allí tendría que solucionarse el tema de la nulidad, el tema de los posibles problemas de
de forma que tenga la demanda, las dudas que tenga el juez sobre la demanda, pero sin embargo se conserva todavía la calificación de la demanda. Eso tenía sentido en el siglo XVI, cuando teníamos todavía jueces analfabetos, ¿no? Teníamos jueces que eran jueces legos, ¿no? No eran jueces educados, cuando teníamos abogados que eran legos, ¿sí? Hoy día ya no tiene sentido. Sin embargo, se pone otra vez la calificación de la demanda. Es un procedimiento absurdo, ¿ya? Pero lo que quiero poner como ejemplo con esto que les comento es que se incluyen un sinnúmero de procedimientos, un sinnúmero de pasos procesales que son absolutamente innecesarios, ¿ya? Se intentaba disminuir la complejidad y la dilación de los tiempos, y sin embargo se puso un sinnúmero de procedimientos. Un caso paradigmático del COGEP, y ustedes lo van a ver, cuando ustedes comiencen a practicar esto, me imagino que lo van a ver más cercanamente, es lo que se refiere a la actuación dentro de las audiencias. Es demasiado pormenorizado, ¿no? Le dice quién interviene primero, quién interviene después, cómo se practica la prueba, cómo se tiene que parar, cómo se tiene que sentarse, o sea, cómo tiene que vestirse casi, ¿no? Lo dice el COGEP, ¿ya? Es demasiado detallado. Bueno, posiblemente lo hizo el legislador pensando en nuestra cultura de poco debate, nuestra cultura de poca oralidad, ¿ya? Posiblemente lo pensó así. Pero en todo caso, y les cuento una anécdota, un profesor de la Universidad San Francisco, el doctor Ernesto Guarderas, que dio una capacitación a la Defensoría Pública, él dijo que él había hecho un simulacro de una audiencia con sus estudiantes, ¿sí? Con todo lo que planteaban, ¿no? Con todos los incidentes que se podían plantear, ¿ya? Y dijo él que había demorado 2 días terminando solamente una audiencia, ¿ya? Y eso sin tomar en cuenta que, o sea, había un litigio de buena fe, ¿no? No es que teníamos el abogado entrador que decía, no, yo tengo esto, tengo lo de acá, tengo esto, ¿no? O sea, era un litigio en buena onda, ¿no? ¿Ya? Entonces se demoró 2 días haciendo solo una audiencia, ¿ya? Eso quiere decir que se entrampó, se va a entrampar el procedimiento por una excesiva normatividad, ¿sí? Esa normatividad va a hacer más complejo todavía la práctica de los procesos no penales. Bueno, teníamos un problema de sobreespecialización, ya lo dije al inicio, ¿no? Teníamos casi una ley y un procedimiento para cada cuestión. El tema minero, pues ley de minería con su procedimiento. Teníamos ley de desarrollo rural urbano, teníamos esa ley con su procedimiento. Teníamos ley de defensa del consumidor, pues eso con su procedimiento. Y así teníamos miles de leyes con miles de procedimientos. Curiosamente, todos los procedimientos eran exactamente parecidos a lo que planteaba el Código de Proceso Civil, al punto que hay una muletilla que tienen todas las leyes hasta ahora, ¿no? Dice ahí, en lo que no se contravenga esta ley, aplíquese lo que, como norma supletoria, el Código de Proceso Civil, ¿ya? Pero imagínense, entonces había una sobreespecialización, eso de alguna manera hace mucho más difícil practicar el derecho a partir de los procedimientos no penales. Finalmente tenemos formalismo, ritualidad y escritorialidad, ¿no? O sea, todas las fases son escritas, teníamos abogados y jueces a control remoto, entonces el juez y el abogado no se veían, sino que solamente se veían de vez en cuando iban a jugar pelota después del partido, después de los juicios, ¿no? ¿Eh? Entonces no nos veíamos, entonces ahora necesitamos un tipo de jueces y abogados de otro tipo. Formalismo y ritualidad, ustedes lo conocen, el juez dice, si no está en la ley, si no está en el tenor de la ley, simplemente no existe. ¿Eh? Entonces son problemas que teníamos con el procedimiento no penal. Siguiente, por favor. ¿Cuál era el plan del COGEP que finalmente se aprobó? Una exposición de motivos, normas generales. Este es muy importante el libro primero porque allí están los principios particulares del litigio y yo tengo que admitir que hay una cosa interesante, que se intentó hacer allí algunos principios constitucionales, bajarlos a nivel normativo. Eso es interesante. Más allá de que ustedes van a darse cuenta que todas las leyes nuevas de este régimen de los últimos 9 años, toda la parte dogmática siempre es retórica, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, ¿no? Lastimosamente hay directrices del Consejo que hacen que eso sea retórico. Luego tenemos el libro 2, donde está la actividad procesal, interesante. Ahí está toda la parte que tiene que ver con la actuación de las partes, ¿sí? Posiblemente allí la parte más importante es la práctica de las audiencias y la prueba, ¿sí? Quiero rescatar que el COGEP en eso es un acierto, incorpora la práctica de la prueba de manera más minuciosa de lo que establecía el Código de Proceso Civil. Eso es un acierto, ¿no? Se describe la prueba, los tipos de prueba, se le da los efectos necesarios a la prueba, ¿sí? Eso es importante. Una cosa muy importante también es que ahora se obliga a que la prueba tratada sea la prueba que se tiene que presentar previamente, ¿no? Eso es bueno, porque eso permite una especie de litigio de buena fe. Porque antes teníamos que a última hora sacaba una prueba debajo de la manga y esa era la prueba con que se ganaba el proceso, ¿no? Ahora se plantea la demanda, en la misma demanda se presentan las pruebas y en la etapa intermedia se depuran, ¿se entiende? ¿No? Se depuran las pruebas que se van a actuar en una posible etapa de juicio, ¿sí? Eso es importante.
En el libro 3 hay disposiciones comunes, y el libro 4 las fases de ejecución. Hay una cosa que yo creo que es un error, nosotros lo propusimos como Defensoría Pública. Nosotros consideramos que tenía que regularse la fase de ejecución de manera general para todos los procesos que están en el COGEP, ¿sí? Pero se debería eliminar entonces todas las acciones ejecutivas, ¿sí? Sin embargo, las acciones ejecutivas se mantienen todavía en el COGEP. ¿Cuál es el problema? O sea, la idea es evitar que se pase de una vía a otra. Yo sé que ahora, de acuerdo a las normas del COGEP, parecería que es más fácil pasar a la vía ejecutiva, ¿no? Sin embargo, lo que se proponía es que se regule la vía de ejecución, ¿sí? De manera general, como norma, como disposición general, para que eso se aplique a todos los procedimientos establecidos en el COGEP, ¿sí? Y la idea era evitar que haya procesos específicos para la ejecución. Eso es el sistema anglosajón, ¿no? En el sistema anglosajón, ustedes tienen solamente dos procedimientos: procedimiento civil y penal. El civil es determinar el daño, y el civil se actúa con la prueba dentro de eso, y no tiene ningún tipo de procedimiento de ejecución. El juez mismo ejecuta. El juez dice, esta es mi decisión, y yo le ordeno que usted ejecute de esta manera, y controlo que se ejecute de esa manera, ¿no? Más o menos lo que se esperaba también del proceso constitucional, ¿no? Las acciones de protección, por ejemplo. Eso no ocurre tampoco. No ocurre, no tenemos esa cultura de control del proceso por parte de los jueces. Pero en todo caso nosotros esperábamos que se regulara una fase de ejecución, pero sin que se establezcan acciones particulares para ejecutar, las acciones ejecutivas. Lastimosamente el COGEP todavía las integra, ¿no? Tenemos acciones ejecutivas, ¿no? Parece que eso, digamos, somos un poco amigos de lo iconoclasta, ¿no? de las reformas radicales. Me parece que una reforma radical podría haber sido eliminar las acciones ejecutivas, sin embargo se mantiene. Bueno, siguiente por favor. El doctor Aldaz hizo una exposición bastante importante diferenciando los tipos de procesos, ¿no? El monitorio, el sumario, el ordinario. Bueno, hay unas cosas interesantes de discutir, ¿no? De cómo, por ejemplo, me parece a mí muy importante, por ejemplo, el proceso monitorio, en el que se actúa, digamos, sin una prueba común, ¿no? Se practica, se hace el proceso para hacer una prueba de algo que en sí mismo no es prueba. Me parece un proceso interesante, ¿no? No es un proceso nuevo, lo tenían en España, lo tienen en Uruguay, y lo vamos a tratar de implementar acá. Yo creo que ahí hay que apostar en el proceso monitorio y sumario que se lleve el 80% de los procesos no penales en Ecuador. Ojalá que eso suceda, ¿no? Bueno, este es el proceso tipo que nosotros planteamos como Defensoría Pública, ¿sí? Lo que planteamos, ¿no? Perdón, esto es el proceso tipo como está en el COGEP ahora, ¿no? Demanda, miren, allí se presenta la pretensión, se anuncia la prueba, hay calificación, ¿eh? Eso es lo que les decíamos nosotros, no estábamos de acuerdo con el tema de la calificación, eso debería hacerse en la audiencia intermedia. En la audiencia preliminar tenemos ratificación de demanda y reconvención, insinuación de conciliación, prueba admitida, ¿eh? Miren que ahí hay una cosa que es curiosa, ¿no? La insinuación de conciliación, nosotros planteamos, se debía hacer en la propia demanda. Es decir, en la propia demanda se podría pedir, en caso de que la otra parte pudiera estar de acuerdo, insinuar ahí mismo la conciliación, para que el primer tema que se debata en la audiencia preliminar sea el tema de la conciliación, y así evitar ir a un proceso mucho más de fondo. Sin embargo, se estableció como un punto el tema de insinuación de conciliación dentro de la audiencia preliminar. Luego tenemos la audiencia de juicio. Allí solamente se actúa la prueba admitida, eso es un gran avance, ¿sí? Porque antes no era así. Antes, a última hora, cuando faltaba un día para decidir, se podía presentar una prueba dentro de la etapa de prueba. Sin embargo, ahora solamente la prueba que se anunció y la prueba que se depuró en la audiencia preliminar es la que se puede atar en el juicio. Eso es un gran avance, ¿sí? Luego, la actuación de la prueba, yo les comentaba hace un momento, me parece que en eso sí el código se explaya bastante, y es bastante importante lo que hace allí. Dice cómo se presenta la prueba, cómo se actúa, cómo se materializa la prueba en la realidad. No se olvide una cosa, que en realidad el derecho es probatorio, o sea, tanto en lo penal como en lo civil. O sea, la parte más importante del derecho es probar. O sea, uno puede tener la razón más importante, más divina, pero si no se prueba en un proceso, no existe simplemente, ¿no? Por tal razón, es la parte más importante del código, la parte de la prueba. Luego, en esa misma audiencia se da un veredicto, ¿sí? Nosotros hemos visto como Defensoría Pública que hay varios problemas respecto de la práctica de la oralidad dentro del proceso penal. Eso no sé si ustedes lo han visto, ¿no? El juez dice, negada la pretensión de la parte acusadora, ¿ya? Y dice, se les notificará después de 48 horas el fallo por escrito. Nosotros como Defensoría Pública hemos incidentado. Nosotros decimos, discúlpenme, pero usted tiene que motivar, señor juez. Y vuelvo a repetir, la sentencia por escrito será dada en 48 horas. Y nosotros volvemos a repetir, pero la motivación tiene que usted darla de manera sucinta oralmente. Estamos en un sistema oral, ¿ya?
Eso, por ejemplo, no lo disponen ni el COIP ni el COGEP, es un vacío enorme. Entonces, allí va el problema que yo les planteé hace un rato. Posiblemente la oralidad en el COGEP va a pasar lo mismo que en el COIP. Se va a transformar en una forma de resolución rápida, ¿no? Vamos a tener audiencias con una sentencia en ese rato. Pero vamos a tener un problema de motivación de la sentencia. Eso que tiene que ver con el debido proceso, que no vamos a tener sentencias racionales, ¿sí? que legitimen el sistema de justicia, ¿sí? Porque, no se olviden, la motivación es posiblemente el 80% de una sentencia, ¿no? El resto es solamente parafernalia. La motivación es importante, no solamente para resolver el caso concreto, sino para que la justicia convenza a la gente que la justicia está haciendo algo bueno, que es racional, que su sentencia es aceptada, ¿no? Eso es importante. Sin embargo, ahí hay un vacío en el COGEP que también se repite en otras normas, ¿no? Particularmente el COIP. Bueno, aspiremos que las universidades, que el propio Consejo de la Judicatura implementen modelos de actuación procesal, que se hagan simulacros, que se cambie la cultura jurídica de la escrituralidad a la oralidad, ¿no? Es un proceso largo, posiblemente no lo vamos a lograr ahora, sino después de 50 años, ¿no? Pero hay que dar esos pasos para eso. Luego tenemos la sentencia de auto, y ahí se puede presentar, ahí hay un problema que nosotros planteamos como defensoría, se puede presentar aclaración, ampliación y revocatoria. Nosotros planteamos que eso se puede plantear oralmente en la misma audiencia de juicio, ¿ya? El mismo rato que el juez dice su veredicto, digo, yo en este rato quiero la aclaración, acláreme el fallo, no entiendo, ¿ya? En el supuesto caso que el juez en realidad motivara su sentencia. Si no entiendo, digo, amplíe. Si no me amplió, en ese rato apelo. ¿Sobre qué apelo? Sobre lo que no creo que esté de acuerdo a derecho, ¿ya? Debería ocurrir al final de la fase de juicio. Sin embargo, aquí todavía se conserva para que se pueda presentar luego, por escrito, aclaración, ampliación y revocatoria. Este último revocatorio es un poco vicioso, ¿eh? Miren que en el Código de Proceso Civil antes no había el recurso de revocatoria. Sin embargo, los jueces por la práctica judicial lo iban aplicando. No existía el código anterior, ahora ya lo sacralizaron. La revocatoria es un recurso incestuoso, ¿ya? Es incestuoso porque está para destruir el sistema jurídico. Porque en el fondo es una especie de apelación pequeñita, ¿ya? Que se le da la posibilidad a las partes para poder destruir la sentencia que le perjudica. Eso va a generar mucho lío, como ya lo generó antes, ¿no? Luego tenemos el recurso de hecho, en eso no hay mucha ciencia, es lo mismo. Tenemos la audiencia de apelación, que va a ser oral, eso es bueno. Igual ahí se prueban nuevos hechos, eso también es importante, eso sí es un cambio importantísimo. Porque hoy día la apelación es sobre cualquier cosa, ¿no? A pesar de que tenemos las causales. Pero es casi sobre cualquier cosa. Yo recuerdo cuando nos enseñaban derecho, el profesor decía, el típico consejo de abogado tradicional, decía, vean, cuando ustedes vayan a apelar, apelen por esta causal y todas las que me favorezcan, ¿no? ¿Se acuerdan? Y pone ahí, todas las que me favorezcan. Negativa pura y simple del derecho. ¿Se acuerdan cómo contestar una apelación? Le llegaba una apelación y uno contestaba negativa pura y simple de los fundamentos de derecho de la apelación, ¿ya? Y con eso ya estaba listo el problema. Un gran avance del COGEP sí es que le obliga a las partes a llevar nueva prueba para la apelación. Eso es importante, porque significa que hay nuevos hechos para poder litigar en la segunda fase de la justicia. Está bien, eso es un gran avance, ¿sí? Finalmente, audiencia de casación igual a aclaración y ampliación, ¿no? Ahí sobre el tema de casación hay otra cosa que hablar, pero no vamos a tener tiempo ahora para eso. Frente a eso, ¿cuáles eran los criterios políticos que nos fijamos como Defensoría Pública y que queremos socializar con ustedes? En lo político, teníamos que socializar los procesos, es decir, los procesos tienen que responder a los intereses de la gente, a las cosas comunes de la gente, ¿no? Nosotros somos abogados y posiblemente vemos los conflictos diarios, ¿no? ¿Ya? Pero el sujeto común y corriente percibe que la justicia está solamente para los temas más grandes, para los temas de la política, de los sindicatos, para los problemas de las víctimas de una violación o de un asesinato grave, ¿sí? Para los grandes temas. Pero si yo tengo que cobrar un dinero que me debe una persona, me debe $300, el derecho no me da respuesta para eso, ¿ya? Si yo tengo que pedirle a una institución, a un almacén que me devuelva el dinero por una plancha que no funciona, el derecho no me da ninguna respuesta para eso. Entonces lo que ha pasado es que o la gente se resigna y dice, bueno, ya perdí la plancha, ya no pasa nada, ¿no? Eso nos pasa todo el tiempo. Ya se dañó el televisor, compro otro, no pasa nada. O la otra es vías violentas, ¿no? Ha pasado, ¿ya? Hay vías violentas, la gente se molesta porque el derecho no le da una respuesta, ¿sí? Entonces, los procesos tienen que responder a eso. Una cosa que se planteaba era crear procesos, nuevos procesos. En eso sí el COGEP avanzó muchísimo, ¿no? El proceso monitorio, el proceso sumario son innovaciones importantes. Pero lo que hay que hacer desde el sistema de justicia
es propiciar para que todos los procesos vayan por allí, ¿sí? Que sea la mayor cantidad de conflictos que traten esos temas, ¿no? Nosotros planteamos una cosa que no se tomó en cuenta también en la asamblea. Planteamos que, por ejemplo, el proceso monitorio y sumario tuviera cauciones, ¿ya? Para evitar que las partes litigaran solamente por el ánimo de litigar, ¿no? Nosotros tenemos una cultura de litigio, una cultura del conflicto, ¿ya? Nosotros no estamos acostumbrados a perder, ¿ya? Eso ustedes lo pueden ver en las redes sociales, ¿no? Ustedes ponen un mensaje, otra persona viene y uno sigue contestando y nadie se cansa sino hasta sacarle la mano al otro, ¿no? Ya tenemos una cultura del conflicto, ¿ya? Entonces la idea era crear procesos, y se crearon en el COGEP, eso es bueno, pero tenía que ponerse algunos desincentivos, ¿ya? Había que desincentivar que la gente lleve esos procesos. Todo tendría que pasar mejor a las vías de resolución de conflictos, ¿no? De conciliación, mediación, todo ese tipo de cosas, ¿no? Lastimosamente, digo, Gustavo Yal, que es tan amigo de estos procedimientos, además, él fue educado en estos procedimientos en Francia. Sin embargo, curiosamente no se le da centralidad en este COGEP, ¿no? Esto es como algo accesorio, ¿no? Si se quiere conciliar, se concilia, ¿no? Inclusive ustedes van a ver que en el CODIR inclusive se cae una resolución para establecer que no siempre se puede conciliar ciertas cosas, ¿no? No digo, una persona que era amigo de estos mecanismos ahora dice que no se puede hacer, ¿no? Bueno, es bien curioso. Pero eso sí es un vacío del COGEP. El COGEP no guía hacia esos procedimientos de resolución de conflictos, no lo guía, lo pone ahí como una posibilidad, pero no lo hace obligatorio, ¿ya? No pone cauciones, no desincentiva el litigio. El litigio tiene que ser desincentivado. Sin embargo, el COGEP creo que incentiva el litigio en muchos sentidos. Eso es un error. Bueno, respecto al derecho, tiene que ser un litigio responsable. Eso más o menos se trabajó en la parte de la audiencia. Se da más responsabilidades a las partes en el tema de la práctica de las pruebas, de la presentación de las pruebas. Eso guía un poco más a la lealtad procesal, pero no es suficiente. No mejoró en la simplicidad. El nuevo COGEP es muy complejo, ¿ya? O sea, las universidades van a tener ahora muchos programas para poder, digamos, hacer dinero, ¿no? Porque el COGEP es profundamente complejo. Se necesita una maestría para entenderlo. Entonces, digamos, va a haber maestrías, especializaciones, diplomados y todos esos títulos que nos han enseñado a nosotros que supuestamente eso nos ayudan a surgir en la escala social, ¿no? Pero bueno, todos esos títulos van a ser ahora, ¿no? Las universidades van a hacer mucho dinero con esto, ¿no? Es muy complejo el COGEP. No debería serlo así, pero es así. Debe haber una especialidad centralizada, eso sí se logró en el COGEP. Ahora todos los procedimientos no penales están en un solo código. Eso es un gran avance, a pesar de que algunas cosas ahí no están muy bien también. Solamente debe darse sustancialidad a ciertas formas. En eso, por ejemplo, el código en algunas cosas varió y en otras no. Por ejemplo, en el antiguo Código de Proceso Civil había, por ejemplo, lo que llamaban la prueba plena. ¿Se acuerdan de eso? ¿Ya? Todavía, o sea, había el rezago de ese sistema de la prueba plena, ¿no? Frente al sistema de la sana crítica, había el sistema de la prueba plena, ¿ya? Entonces, por ejemplo, las escrituras públicas eran prueba plena. Y no era prueba plena, por ejemplo, una fotografía, ¿no? Decía allí el código anterior que solamente tendrá el valor que el juez le quiera dar en el proceso, que generalmente no le daba ningún valor, ¿ya? Eso es un problema. El nuevo COGEP sí hace un esfuerzo por hacer distinta esa forma, ¿no? Le da una formalidad distinta, ¿sí? Pero sin embargo hay algunos problemas. Por ejemplo, nosotros planteamos ante la asamblea que lo que se tiene que privilegiar en el COGEP es el principio de inmediación procesal, el principio de disponibilidad, de libre disposición del juez, ¿ya? Eso quiere decir que solamente lo que las partes planteen, ¿ya? Sin embargo, se incluyó una cosa que me parece aberrante, que es lo que llaman prueba para mejor decidir, ¿ya? En los casos que tienen que ver con niñez, adolescencia, con violencia intrafamiliar, hay cosas allí, el juez puede ordenar de oficio una prueba. Es justamente lo que queríamos superar. En el antiguo Código de Proceso Civil, el juez podía en algunos casos ordenar pruebas. Eso era un vicio, ¿no? Que atentaba contra la lógica civil que es privatista, ¿no? Es entre privados, ¿ya? No puede ser de otra manera, ¿sí? Sin embargo, aquí se le da la posibilidad al juez que haga pruebas para mejor resolver, ¿no? Eso es profundamente retardatorio, ¿sí? Es el mismo sistema anterior. La idea es que solamente lo que las partes planteen es lo que el juez puede decidir. No puede ordenar el juez de oficio ninguna prueba. Sin embargo, hay estos claroscuros que tiene el COGEP, ¿ya? Finalmente, la oralidad. Bueno, la oralidad nos plantea un montón de retos, ¿no? Retos que no tienen solamente que ver con la normativa, tiene que ver con las universidades, con el Consejo de la Judicatura, con el Poder Judicial. Tenemos que fortalecer la oralidad, tenemos que crear modelos para plantear las audiencias, ¿no? El doctor Aldaz, por ejemplo, mencionaba algunas de las herramientas que se utilizan, ¿no? Pero hay que seguir profundizando, ¿no? Cómo hacer un alegato de apertura, cómo hacer un alegato de cierre, cómo hacer el interrogatorio a los testigos, que
que es una cosa a la que no estamos acostumbrados, ¿no? ¿Se acuerdan lo que era antes, no? Uno mandaba el pliego de preguntas, que supuestamente era secreto, y la otra parte se enteraba, ¿no? Le corrían traslado, y uno ya había preparado, y todas las preguntas eran: diga el testigo si le consta que fulanito de tal le debe la letra de cambio tal. Diga el testigo si es verdad que el día tal usted firmó la letra de cambio en tal lugar. Eso no sirve de nada. La idea es carear, la idea es enfrentar a las partes y tratar de demostrar más o menos racionalmente la veracidad de la demanda o la veracidad de la contrademanda, ¿eh? De la contravención que se haga, de la reconvención que se haga. Eso nos plantea un montón de problemas. Por ejemplo, lo que plantea el doctor Aldaz. O sea, ¿qué tipo de preguntas debo hacer, por ejemplo, cuando es un alegato inicial? ¿Sí? Cuando lo que yo quiero es una especie de versión general de lo que sucedió. Allí posiblemente son preguntas abiertas, ¿no? Que hable lo que quiera. Pero en la audiencia de juicio son preguntas cerradas. Son técnicas que tienen que irse perfeccionando y las universidades tienen que avanzar en la construcción de esos modelos, porque no los tenemos, ¿sí? Miren que nosotros la realidad tenemos desde el 98, ¿no? Miren, han pasado ya 8 años, ¿no? 18 años, perdón, 18 años. Inclusive antes, ¿se acuerdan que se implementó la oralidad en los procesos de tránsito y en los procesos laborales inclusive antes del 98? Estamos más o menos en estos 30 años. Yo sé que eso es difícil, es paradigmático cambiar del sistema escritural al sistema oral. Es paradigmático, yo sé, o sea, eso va a generar muchos problemas y una transición complicada. Pero a mí lo que me preocupa es que desde 30 años acá no hemos hecho nada para ese cambio. Seguimos pensando de manera escritural y queremos actuar de manera oral. O sea, hay que hacer un cambio radical, hay que hacer un cambio importante en las universidades, en la forma como se educan los abogados. Es importante la oralidad. Y luego, el tema final, ¿no? La practicidad de los modelos. Creo que los modelos no son muy prácticos, lo hemos conversado de manera general. Los modelos son complejos, los que plantea el COGEP. Y una cosa era el tema de participación social, ¿no? Bueno, eso era un poco más guiado a lo constitucional, ¿no? La posibilidad de que las personas puedan presentar un amicus curiae en los procesos que sean más allá de lo interparte. Eso está guiado a lo constitucional. Pero es muy posible que muchos de los procesos de tipo civil que se presentan ahora, muchos de ellos se van a hacer constitucionales. Podría haberse planteado también la posibilidad de que se puedan plantear ciertas posibilidades de participación de la gente. Una de las cosas más importantes para que la gente se intrometa en la justicia es la participación a través de la publicidad de las actuaciones procesales. Eso no ocurre ahora, ¿no? Ahora, si antes nosotros nos quejábamos que el proceso era totalmente oscuro y secreto, eso desde hace 9 años es mucho más radical, es mucho más grave, ¿no? Excepto, claro, los temas que tienen que ver con delitos sexuales, cuando estén presentes menores de edad, está bien, pero todo el resto tiene que ser público, ¿ya? O sea, deberían grabarse las audiencias y deberían promocionárselas en las páginas, en la web del Poder Judicial. La gente debería poder acceder a esos instrumentos, saber cómo funciona la justicia. Lo que pasa es que la justicia funciona, lastimosamente, de manera tan vergonzosa que, por supuesto, no quieren publicar esas cosas, no quieren que la gente sepa, ¿no? Que la gente vea la podredumbre que es el sistema de justicia en la actualidad. No ha cambiado, ¿no? Sigue siendo peor, creo yo. Siguiente. Bueno, esto de aquí ya no lo vamos a ver porque no tenemos mucho tiempo. Yo lo que les quería solamente, y con esto quiero concluir, les quería plantear algunos de los retos, algunos de los problemas que puede tener la aplicación de los procedimientos no penales. ¿Sí? En todo caso, me parece a mí que la política constitucional, la política legal, a nivel histórico, a la larga es una especie de ensayo y error. Nos hemos equivocado, hemos avanzado, hemos retrocedido. Creo que el COGEP tiene cosas muy importantes, como lo hemos planteado, pero también tiene problemas graves. Y lo ideal sería que esos problemas graves se solucionen, ¿no? Creo que la universidad tiene un rol importantísimo en este cambio. Por eso es que yo quiero felicitar, y con eso quiero acabar, a los organizadores de este evento, porque esto es un evento, un primer evento, un primer encuentro, donde discutimos algunas de estas cosas, pero no es suficiente. Les quiero agradecer y a ustedes también por su atención. Muchas gracias. Sí, claro. Uno de los mensajes que yo me he trazado en mi libre ejercicio profesional ha sido siempre ser crítico a las actuaciones de quienes administran justicia. En el país se dicta una ley, una norma, como en este caso. El juez no cambia de actitud. En el actual COGEP, si no hay un cambio de actitud del juez, esta ley va a quedar como las otras. Todos decimos que el COGEP
acoge el principio de la celeridad, acoge tantos principios, sí, pero si no hay cambio de actitud, va a ocurrir como ha ocurrido con el Código de Procedimiento Civil. A manera de ejemplo, los sumarios que son ahora, en el procedimiento civil, los verbal sumarios, calificada la demanda, citada la demanda, se señalará la audiencia en no menos de 2 días, ni máximo de 10 días. Para la audiencia de conciliación, la audiencia de conciliación, contestación a la demanda y apertura a la prueba, 6 días. Concluido la prueba, sentencia. No pasaba de 25 días. Hoy, con el COGEP, vamos a tener peores problemas. Con el COGEP se dice, no, es que es más rápido. No va a ser más rápido, si no cambia de actitud del juez. Ya el doctor que intervino anteriormente decía, es que con tantos procedimientos, tantos juicios que tenemos, hoy la novedad, que es más rápido, lo que antes eran 1000 juicios, ahora son 2000, van a ser 2000, ¿por qué? Porque la gente dice, es más rápido, es más ágil, pero como va a incrementarse, y como son audiencias, ¿no? El juez que estaba acostumbrado a estar en el parque paseándose mientras el secretario tomaba las declaraciones de los testigos o realizaba las juntas de conciliación y audiencia conciliación, hoy tiene que estar sentado en el escritorio, y eso no le va a gustar. Y si no, una vez más, si no cambia de actitud el juzgador, esta ley no nos va a dar buenos frutos. Y mi intención sería, aquí a los organizadores, que este criterio, que se haga la exposición aquí en este seminario, se lo haga llegar al Consejo de la Judicatura, porque ya han entrado en vigencia desde el 23 de mayo el COGEP. Hasta ahora no tenemos una audiencia ni la preliminar, peor la definitiva en los juicios ordinarios. Ese era el mensaje que yo quería decirle, y como Defensoría Pública, muy bien, ustedes han hecho sus reflexiones, y hay una cantidad de errores, de situaciones como el que hoy analizaba en el periódico, que decía, los juicios ejecutivos pueden ser sujeto de apelación, pero no en el efecto suspensivo. Pero si quieren que suspenda la sentencia, que pague el dinero o avalice o ponga caución del valor de la deuda. Eso va contra el principio constitucional que nos garantiza las apelaciones, la impugnación. Gracias. De acuerdo. Bueno, miren, hay una cosa, ¿no? Bueno, yo no quisiera pensar que el problema es un problema de moralidad de los jueces, ¿no? Me parece que hay todo, digamos, un sistema construido, social, políticamente, que hay que cambiarlo. Digo esto porque cuando estábamos trabajando para el texto constituyente desde el Ministerio de Justicia, yo trabajaba con Ramiro Ávila, y con otro equipo, un equipo de trabajo que también formó parte luego Jorge Paladines, después. Entonces estábamos haciendo los textos para la constituyente, y la idea era lo que planteaba el doctor Aldaz, es decir, ¿cuál era el eje político para esta reforma? Lo que llaman el garantismo. Por más allá de las discusiones teóricas, ¿no? La idea era que el sistema político tuviese como un apoyo principal al juez. O sea, cuando no funciona el sistema político, el sistema de justicia, entonces el juez era quien iba a tutelar los derechos, ¿no? Claro, nosotros nos imaginábamos un juez casi un superhombre, ¿no? Y alguna vez teníamos una reunión con Manuel Atienza, el español, y él decía, miren, yo no sé qué jueces ustedes están pensando. Entonces decía Ramiro, estábamos pensando en los jueces de la Corte Constitucional de Colombia. Entonces él se ríe y dice, bueno, a ver, un momentito. La Corte Constitucional de Colombia fue un accidente político, ¿ya? O sea, eso fue formado por la coyuntura política con académicos, pero eso es una vez en su vida y no va a volver a suceder, ¿ya? Eso fue un accidente, no ocurrió por el propio contexto político de violencia y porque tenían que ir a una constituyente y no tenían cuadros políticos para eso. Eso sucedió ahí en ese momento y en esa única vez, no volverá a ocurrir, ¿ya? Entonces decía él, es impracticable, ¿ya? Pero bueno, siendo optimista, yo creo que si nosotros tuviéramos, digamos, claridad política de parte de las autoridades que dicen esto, la Corte Constitucional, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía, nosotros como Defensoría Pública hemos sido muy críticos con lo que se ha hecho, hemos tratado de proponer cosas, no siempre nos hacen caso,
Ustedes ven ahora que tenemos un proceso de interpelación política por estos temas, ¿sí? Y lo que hemos planteado es que se tiene que crear una política constitucional. Los jueces tienen que ser capacitados, tiene que darse libertad a los jueces para que actúen, no como ahora, que se dan directrices inclusive por escrito, ¿ya? Y cuando un juez, por ejemplo, sustituye la prisión preventiva por medidas alternativas, lo destituyen, ¿ya? Eso no puede pasar. O sea, el juez no debe tener miedo de actuar si es que está convencido de que lo que está aplicando es la Constitución o la ley. Comienza por ahí el cambio, ¿no? Yo sé que no es suficiente, ¿no? Necesitamos un proceso más largo. Tendremos jueces mucho mejores después de 50 años, ¿no? Pero hay que comenzar de alguna manera y es por allí, ¿ya? O sea, no quisiera pensar que los jueces es como el problema de moralidad de ellos, ¿no? Es una cosa mucho más grande, creo yo. No sé si tiene alguna pregunta, si no, muchas gracias. Brillante la exposición del doctor Luis Ávila Lizán. Por ello vamos a hacer la entrega de una placa honorífica por su ponencia en la noche de hoy, cuyo texto es como sigue. El Foro Nacional Internacional Académico confiere la presente placa al doctor Luis Ávila Lizán por su brillante exposición en el segundo Seminario Internacional Multidisciplinario de Derecho y Economía en memoria de María Murguieto de Guerrero, Riobamba, 20 de junio del 2016. Para la entrega de la placa solicito la presencia del doctor Stalin András, por favor. Bueno, mi estimado doctor, mi admiración, mi respeto como siempre. Muchas ocasiones lo he escuchado, realmente siempre es un placer escucharle. Yo creo que la llama del garantismo empezó en Montecristi y esperemos que se siga manteniendo muchos años más y sobre todo se siga presionando dentro de los parámetros legales y constitucionales para que esto cambie. Mi admiración porque un constitucionalista de esta naturaleza siempre ha aportado para todo lo que es el sistema ecuatoriano, sobre todo en la parte constitucional. Mi respeto y sobre todo mi reconocimiento a nombre de cada uno de aquí de los presentes. Doctor, reciba en nombre de cada uno de nosotros y sobre todo este presente en reconocimiento de su gran labor y aporte en esta noche. Muchas gracias. Continuando con las jornadas académicas destinadas para esta noche, vamos a tener la intervención en el podio del doctor Jorge Paladines. El doctor Jorge Paladines es abogado de los tribunales y juzgados de la República del Ecuador, doctor en jurisprudencia, defensor público de la República. Actualmente se desempeña como docente en la Universidad Andina Simón Bolívar y en la Universidad Central Quito, Ecuador. Investigador y escritor de varias obras importantes y expositor nacional e internacional. Esta noche con su tema Cárcel y Derechos, recibamos con un fortísimo aplauso por favor al doctor Jorge Paladines. Bueno, muchas gracias, no quería cansarlas ni cansarlos, son las 9 de la noche y pico. Voy a ser muy breve, luego de las brillantes presentaciones del doctor Aldaz, de Luis Ávila, además en el contexto del Código Orgánico General de Proceso. En ese sentido, agradecerle a las y los organizadores del foro académico por generar estos espacios de debate, pero que insisto, yo voy a hablar un poco desde la multidisciplinaridad. O sea, me parece un poquito esos conciertos donde vienen estas grandes estrellas que son el doctor Aldaz, que son Luis Ávila, y yo soy como el telonero, así que lo básico en este caso, lo coetáneo, lo coyuntural es lo que le voy a comentar a grosso modo ahora. No tiene que ver con el Código General de Proceso, tiene que ver más con un fenómeno que nos permite ubicarnos en la coyuntura político-criminal a nivel nacional. Yo no hago estudios del Código Orgánico General de Proceso, hago más sociología jurídico-penal. En ese sentido, quería un poco contarles una investigación que hicimos en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, en Claxo, y que publicamos en un libro que se llama Penalidad en el Sur, en América Latina, que tiene que ver con buscarle respuestas a qué pasa en estos gobiernos, o con estos gobiernos que forman parte del bloque, digamos, del socialismo del siglo XXI, Venezuela, Bolivia, Ecuador, pero que a su vez prometen una reducción de la desigualdad y la pobreza extrema, pero por otro lado aumentan
la tasa de encarcelamiento con políticas de mano dura. Digamos que hay una convivencia entre políticas de inclusión y el aumento de la tasa de encarcelamiento generaría también una especie de alarma de políticas de exclusión. Y en ese sentido, un poquito, no sé si pasa con este, ahí. Sí, no hay problema, si no, te pediría de favor. ¿Se cambia nomás? A ver. Ya. Y en ese sentido solo recordar a grosso modo cómo se evoluciona, digamos, el papel de la sociología jurídico-penal en algún momento denominada como una criminología primaria para hablar de el estudio desde dónde devienen los problemas de la criminalidad. Al inicio, en esa relación con la antropología que buscaba desde la arqueología cráneos, que buscaba grupos étnicos a nivel mundial, explicaba de que el mundo no se dividía en 5 continentes, sino en 3. El grupo de los civilizados, que casualmente era Europa, el mundo de los bárbaros, que eran los chinitos, como Luis Ávila, y los árabes, y los salvajes, que estábamos de este lado del Atlántico, o sea, nosotros, y los compañeros africanos. Pero luego ya hay un giro para hablar de los estudios de la criminalidad desde el sujeto, con esa alianza entre criminología y medicina. Y todavía se enseña esto en algunas universidades. Hasta no hace mucho yo veía en el pensum de la Universidad Técnica Particular de Loja que se enseñaba criminología desde el positivismo jurídico. Bueno, hay un positivismo más normativista, pero otro más biologicista. Y el biologicista cree que hay seres humanos destinados a la comisión del delito porque tienen las orejas un poco huidizas, tienen una frente un poco más amplia, tienen los pómulos salidos, comportan características fenotípicas o étnicas que los hacen ver proclives a la comisión del delito. Y créanme que esto, aunque parezca chistoso, es muy real en términos de cómo se selecciona al sujeto o al cliente del sistema penal en lo que tiene que ver al ámbito de actuación de nuestras agencias de seguridad y, por qué no decirlo también, de las agencias de justicia. Y bueno, por otra parte, esa relación de la criminología con la psiquiatría, en donde se inventó una maquinita que servía para taladrar el frontis del cráneo, llegar hasta las meninges, que era la lobotomía. Un médico portugués, Egas Moniz, que también creó una máquina que le salva la vida a muchas personas el día de hoy, se llama la resonancia magnética, y que creía que tocando las meninges podía convertir a una persona de delincuente a un ser humano pacífico, cuando realmente lo que hacía era destruirla en términos biológicos, en términos físicos. Se calcula que más o menos 250.000 personas a nivel mundial fueron lobotomizadas, entre esas el mismo Egas Moniz. Y luego los estudios que hacen la relación entre prisiones, cárceles, pero no solamente hay que observar a las prisiones como un problema de la penalidad, más que la criminalidad, sino también a las instituciones de encierro, que posiblemente muchas de ellas hayan sido los cuarteles, sigan siendo los cuarteles, sigan siendo los conventos, los colegios, las escuelas, algunos casos universidades, y estas instituciones que no gusta ya denominarlas así, sino que se les suele cambiar de nombre, pero que generalmente se definen como manicomios. También son instituciones de encierro, y entre esas al manicomio en Guayaquil, que ya no se define como manicomio en Guayaquil, sino como Instituto de Neurociencias, ¿no? Luego los estudios con la sociedad, con las calles, con los barrios. Hay una relación arquitectura, criminología. Muchos arquitectos, sobre todo en el norte de Italia, hacen criminología para saber en ese sentido los estudios de la criminalidad en términos situacionales. Es lo que hizo el alcalde Giuliani en Nueva York con la política de cero tolerancias y ventanas rotas, pero que en Ecuador le podemos llamar política de regeneración urbana. Es lo que hicieron las administraciones, y lo siguen haciendo las administraciones socialcristianas en ciudades como Guayaquil. Y una de las nuevas formas de ver esa relación de penalidad es básicamente la denominada corriente socioeconómica del movimiento neoliberal versus lo que hoy podemos hablar Venezuela, hoy Venezuela en una crisis también político y posiblemente también ideológica, Bolivia y Ecuador como el denominado socialismo del siglo XXI, que tendía como a dar una respuesta a la denominada por el mismo presidente Rafael Correa en su libro de la República, la no República, larga noche neoliberal. Y bueno, ahí aparece el Ecuador en ese escenario. Ustedes recuerdan
durante esos 10 años de ingobernabilidad, por decirlo así, más o menos 10 presidentes, casualmente depende cómo se los cuente, golpes de Estado, sucesiones presidenciales de forma abrupta, se rompía Carondelet no solamente a partir de estos grandes movimientos, sino también de decisiones de los congresos o de las asambleas, y al final las decisiones de las Fuerzas Armadas para afirmar o desafectar al gobierno saliente. Pero ese año, o esos 10 años, estamos hablando entre 1990 y el año 2000, también fueron años que al final generaron una hiperinflación, devaluación de nuestra moneda, ustedes saben ya todo esto, el éxodo de más de 3 millones de ecuatorianos, una subordinación al capital financiero internacional, al Fondo Monetario Internacional, y en fin, una relación económica que nos hizo ser apéndices de la política exterior, al menos de las directrices de los países neoliberales y concretamente de Estados Unidos. ¿Qué pasó durante esos 10 años, a grosso modo? Bueno, algunas características que vale recordar. Normativamente, un Código Penal de 1938, es decir, el viejo Código Penal, que generalmente en la práctica de las y los abogados no se prestaba mucha atención en cuanto a sus reformas. La mayoría de presos en cárceles bajo el estatuto de la prisión preventiva, es decir, presos sin condena. Por otra parte, múltiples condenas ante el sistema interamericano en esos 10 años se propiciaron por más que abuso de la autoridad o de las agencias de seguridad, abuso judicial. Y esos casos son famosos, caso Tibi, Suárez Rosero, Acosta Calderón, Chaparro Lapo. Cualquier estudiante de jurisprudencia de Brasil, Chile, Argentina que quiere estudiar abuso judicial y mala aplicación de legislaciones de drogas, sencillamente tiene que poner el clic Ecuador. En eso somos campeones y le ganamos más que lo que pudimos haberle ganado a Estados Unidos en esta Copa América. Cárceles hacinantes, precarias, corruptas, pero por otra parte también una policía elefantiásica. Recuerdan no solamente los grupos especializados, que fueron algunos de ellos reportados como violadores a los derechos humanos. Ahora mismo tenemos un caso que ya no se define como el caso Fibeca, el caso González, pero una policía también que era Policía Nacional de Tránsito, Dirección Nacional Antinarcóticos, Policía Judicial, DINAPEN. Además, en esos 10 años se elevó el techo histórico republicano de la pena creada por la Revolución Liberal era de hasta 16 años, pero en el año 2003 se elevó a 25, con acumulación a 35, y con prohibición de regreso, porque no solamente se aumentó para el homicidio, también la agenda dijo que la aumentemos para violación, y los defensores de la War on Drugs, de la guerra contra las drogas, también para aumentarla en delitos relacionados con las drogas. Y casualmente, también en el mismo año donde, no sé si tanto digo decidimos, creo que nos decidieron cambiar el modelo del inquisitivo al acusatorio, también fue el año en donde cambiamos el sucre al dólar. Y uno tiene que tal vez pensar todas estas grandes agendas de reformas judiciales en ese contexto internacional. Las reformas procesales penales no fueron invento de sabios juristas latinoamericanos, aunque muchos se embarcaron en el camino, como el profesor Alberto Binder. Las reformas procesales penales fueron agendas exteriores, financiadas por USAID, no hay que decirlo sin ninguna vergüenza. Da la casualidad que casi en los mismos años donde se hizo la reforma en Guatemala, en Costa Rica, en El Salvador, en Venezuela, en Colombia, en Chile, en Ecuador, en esos mismos tiempos se hizo también la reforma al Código de Procedimiento Penal, que cambió y se creía que el supuesto núcleo era quitarle al juez la investigación para darle ahora a un funcionario que es el agente fiscal. En realidad el modelo acusatorio adversarial no tiene que ver con ese cambio administrativo de competencias, que me parece, enhorabuena, mejor que el denominado modelo inquisitivo. El núcleo eran los juicios por jurados. Así que en el fondo, estrictamente no se puede hablar de una reforma, sino de un trasplante. El trasplante del proceso penal fue en el año 2000. Y claro, uno puede encontrar la misma agenda en la legislación de la política de drogas, posiblemente las mismas características en las agendas de los colectivos o de la acción colectiva feminista, para hablar de femicidio en México, femicidio en Costa Rica, femicidio en Ecuador, y será la misma característica en lo que tiene que ver a los denominados códigos orgánicos generales de procesos, Colombia, Uruguay, Chile. Bien, hay una manifestación que se presenta en esos 10 años de la denominada larga noche neoliberal, es decir, entre 1990 y el año 2000, donde además de cambiar el sucre al dólar, cambiamos el inquisitivo al acusatorio. Es que, si ustedes se dan cuenta, en la última columna, en el final,
la cifra de presos a nivel nacional casi no variaba. Estaba entre 7.000 y 8.000. Creo que si ustedes se dan cuenta, de 7.679 a 8.029, no pasan de 400 personas las privadas de la libertad. En esos 10 años se fluctuaba con una misma tasa de encarcelamiento, es decir, hubo una misma cuota de presos, sí, la mayoría con prisión preventiva, en cárceles hacinantes, precarias, corruptas, pero una misma cifra de presos a nivel nacional durante 10 años. Es decir, que en los 10 años de ingobernabilidad hubo tal vez 10 años de equilibrio en la cárcel a nivel nacional. Si a alguien no le interesa saber cuántos presos tenemos a nivel nacional, pues déjeme decirle que es una forma también de medir socioeconómicamente al Estado y, por supuesto, de medir socioeconómicamente a nuestra sociedad, para saber por qué las cárceles no se llenan de Pablo Escobar ni de Chapo Guzmán, se llenan de grupos socioeconómicamente marginalizados. La curva, entonces, por 100.000 habitantes, es que hay un ligero, entre 1990 y el año 2000, descenso, si ustedes se dan cuenta. Pero en el año 2000, qué casualidad, que nos prometía el oro y el moro, que nos prometía cambiar el modelo del inquisitivo acusatorio, de sacar a los presos, en darle más racionalidad al sistema penal, se comienza a aumentar la tasa de encarcelamiento. Es decir, en términos reales, no fue peor con el Código de Procedimiento Penal, porque con el Código de Procedimiento Penal aumentaron los presos a nivel nacional. ¿Y qué pasó? Porque nos prometieron que iba a haber menos presos con prisión preventiva, que todos iban a tener sentencia. Bueno, aumentaron los presos, aumentaron los dispositivos de prisionización veloces, como el procedimiento abreviado, etcétera, ¿no? Y esto era lo que más o menos quería explicarles para avanzar sobre esta forma que hizo un politólogo argentino, que se llama Atilio Borón, de dividir al continente de América Latina por medio de 4 tipos de gobiernos o 4 tipos de países. Los países revolucionarios, que solo sería Cuba; los países de la revolución, del reformismo radical, que sería Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Ecuador; los países de la centroizquierda latinoamericana, bueno, hasta un momento Brasil; Argentina con los Kirchner, y Uruguay con Mujica, Tabaré, y antes Tabaré también, hasta los de la derecha latinoamericana, que sería Colombia, Perú, que son nuestros vecinos casualmente. Bien, en ese sentido, entonces, ¿cómo se construye la política criminal? Y una de estas formas es ver, por ejemplo, cómo se construye la tasa de encarcelamiento, porque es muy bonito saber que en el Ecuador hay menos muertos que antes, pero ¿cómo se informa? ¿Cómo se construye esa información? Nadie se ha hecho la pregunta, de valga la redundancia, preguntarle al ministro del Interior y decirle: señor ministro, qué chévere que ahora haya menos de 10 por 100.000 habitantes de personas asesinadas a nivel nacional, lo cual demuestra que el Ecuador es un país pacífico y el es Ecuador, todo el mundo venga a hacer turismo en nuestro país. La pregunta es: ¿cómo se deduce esa cifra? ¿Por partes policiales, por relatorías de los medios de comunicación, por necropsias, por sentencias judiciales condenatorias ejecutoriadas? ¿Cómo? No puede ser mágicamente que se reduce esa información. ¿Cómo? ¿Cómo se levanta esa información? Y viene la denominada Revolución Ciudadana, ya en noviembre de 2006, pero se posesiona el gobierno en el año 2007, y hay una característica en los 3 primeros años del gobierno. Una de ellas es que hay una nueva constitución que supone un nuevo pacto social. Yo particularmente creo que el pacto social no está en las constituciones, está en el sistema penal. Las constituciones muchas veces hacen reproducción de los estándares internacionales de derechos humanos, lo cual es interesante. Otras veces aportan cosas nuevas en sus partes dogmáticas, como la construcción de la naturaleza como sujeto de derechos en Ecuador y en Bolivia. Y otras veces generan dinámicas muy reglamentarias que terminan por entorpecer el mismo desarrollo del Estado. Y en ese sentido, entonces, hay un nuevo reconocimiento de derechos. Por ejemplo, la Pachamama en el Ecuador. Hay una reforma garantista, hubo una reforma garantista el año 2009, si ustedes recuerdan, se despenalizó el robo del hurto. Despenalizar no es lo mismo que descriminalizar. Despenalizar es bajarle la carga punitiva a una norma. Por ejemplo, crear medidas alternativas a la prisión preventiva es despenalizar la prisión preventiva. Y en el año 2009 se cambió a contravención y al robo del hurto. Recuerdan, 3 remuneraciones básicas unificadas del trabajador en general. Una reorganización de la función judicial. En ese sentido, la Fiscalía ahora pertenece a la función judicial. En otros países la Fiscalía pertenece al Poder Ejecutivo. Una depuración legal al Código Orgánico Integral Penal, pero en ese tiempo no se definía como COIP, era el Código Penal. Para ese año todavía seguía siendo el homosexualismo, la vagabundería, el bestialismo un delito en el Ecuador. Se crea la Comisión de la Verdad por primera vez en Ecuador, con acento
en el gobierno de León Esteban Férez Cordero Rivadeneira y hace una conclusión muy importante. Dice que el 60% de los crímenes de lesa humanidad cometidos sobre todo en el periodo de León Férez Cordero los cometen agentes pasivos y activos de la policía, no las Fuerzas Armadas. Lo cual quiere decir que la denominada doctrina de seguridad de los años 60 para darle palo y desaparecer a los comunistas y algún izquierdoso universitario no se aplicó en esos años en el Ecuador, se aplicó en la década de los 80. Pero la gente no fueron generalmente las Fuerzas Armadas, fueron las agencias de seguridad policial. Se crea la Corte Constitucional, el Ministerio de Justicia, la Defensa Pública, y una parte interesante es que se comienza ese año de la Revolución Ciudadana con el denominado indulto de las mulas del narcotráfico, que fue como darle en la jeta a los gringos, porque fue el 4 de julio de 2008, y ustedes saben, los dos grandes componentes que ingresan a la cárcel, por los que trabajamos jueces, defensores, policías, fiscales, es por dos tipos de delitos: delitos contra la propiedad y delitos relacionados con las drogas. Claro, uno puede hacer un ejercicio para poder hablar de dogmática penal y en el ejemplo de el médico legista que viola el cadáver y luego el cadáver se despierta, y cómo nosotros construimos la estrategia de defensa, la teoría del caso, pero la teoría jurídica en términos de teoría del delito. Pero ¿con cuántos casos la cárcel se llena de médicos que violan a los cadáveres y que luego se despiertan? No, la cárcel se llena por el trabajo que hace la policía, punto. Y ahí no hay mucha ciencia, mucho dogma, es algo más empírico. Y sobre eso trabaja el sistema penal. Entonces, el indulto de las mulas significa una forma de poner en cuestión ese trabajo, de poner en cuestión la legislación, porque a diferencia de los delitos contra la propiedad, acá hay un problema geopolítico internacional. Entonces, comienza ese hermoso tren que viene por aquí también por Riobamba, va a la Nariz del Diablo y se da una vuelta por Guayaquil, y se produce este indulto, 2.223 personas liberadas, pero se desciende la tasa de encarcelamiento, es decir, se genera el primer movimiento de descarcelización. Imagínense, con nuevo Código de Procedimiento Penal, con fiscal ahora como regente del proceso penal, con un juez que decide pero que ya no investiga, con un aparato un poco más racional en términos de supuesta oralidad, el gobierno de la Revolución Ciudadana cogió al país con 18.675 personas privadas de la libertad. Y en esos 3 años, entre el 2007, 2008 y 2009, las pudo descender a menos de 10.000. En realidad, la cifra de diciembre es a menos de 10.000. Es decir, hubo un primer movimiento de descarcelización a nivel nacional, muy interesante, que dice, aquí está funcionando esa típica relación, que no es tan típica, entre reducción de la pobreza, reducción de la desigualdad en términos del coeficiente Gini, con reducción de la tasa de encarcelamiento. Hay esa relación. ¿Quieres que haya menos delitos? Promueve trabajo, promueve seguridad social, promueve servicios públicos, promueve obras públicas, reduce la pobreza. Y bueno, comienza a tener sentido esa reducción de la pobreza y la desigualdad con la tasa de encarcelamiento, porque además del indulto de las mulas, hubo la política de cero presos sin sentencia, los denominados beneficios penitenciarios, y fue un movimiento de descarcelización muy interesante. Y luego viene el 30 de septiembre, que ustedes recuerdan, hay muchas interpretaciones, el supuesto golpe de Estado o intento, sublevación o rebelión, bueno. Pero a partir de ahí cambia la política a nivel nacional en términos de política criminal y se denomina a este periodo como el periodo del clivaje en términos de ciencia política, es decir, aquí hay un giro. ¿Qué pasa? Se le cambió el alma, se convirtió Anakin Skywalker en Darth Vader, definitivamente, para que me entiendan los compañeros de atrás. Entonces, se le da un plus a las instituciones penales alrededor de la eficiencia, y aquí hay un error en el artículo 169 de la Constitución, que posiblemente sea el axioma también del Código General de Proceso, en creer que la economía procesal es un principio de la justicia. No, es una herramienta. Los principios de la justicia son cualitativos. La economía procesal es una herramienta que me sirve para mejorar la justicia. Sin embargo, el artículo 169 la define como un principio, y al fondo a la derecha, junto a la señora que vende papel higiénico a 5 centavos, encontramos el debido proceso, pero es marginal. Y claro, se busca la eficiencia penal, entre esas la creación de las denominadas unidades de flagrancia, que son la meca de la justicia penal, que no es nada nuevo. Ya Colombia las aplica a través de la UPJ, Brasil a través de las policías pacificadoras, Bolivia a través de la CEPI, que significa dar
o hacer parecer que la justicia se parece, valga la redundancia, a un servicio médico, y que por lo tanto los dispensarios médicos deben estar en todos los barrios y la justicia penal debe estar en todos los barrios. Fíjense que lo primero en garantizarse a los compañeros, que por cierto ahora otra vez está remeciendo la tierra en la provincia de Manabí, que es la provincia de mi compadre Luis Ávila, lo primero, o la primera forma en que llegue el Estado, antes de dar atunes, agua y posiblemente rescatar a todas las personas debajo de los escombros, es con el servicio de policía a la provincia de Manabí. Es decir, el Estado penal llega antes que el Estado social, porque se fortaleció a partir del año 2010. Y luego viene la contrarreforma, que significó en desmantelar la reforma del año 2009, volver al esquema anterior, pero más que volver, agravar el esquema anterior del robo y el hurto contravencional. Aquí ya se piden antecedentes penales, aquí ya se pide registro de detenciones, aquí se aumentó incluso y se dejó peor que antes a la contravención en materia de hurto por una media remuneración del trabajo, del salario básico. Se promovió la denominada consulta popular del 7 de mayo, que fue la consulta para reorganizar la función judicial. Aquí ya aparece normativamente el Código Orgánico Integral Penal, aunque fue elaborado como anteproyecto en ese primer periodo. Se fortalecen las instituciones de seguridad y castigo, por ejemplo, las construcciones faraónicas de cárceles, la cárcel de Turi en Cuenca, la cárcel de Latacunga aquí cerca y la cárcel de Guayaquil, y se asume una política de mano dura. ¿Qué significa esto? Se comienza a enjuiciar moral y políticamente a los jueces, a los defensores, a la administración de justicia que sea muy tolerante con la libertad y que por lo tanto tiene que ser mucho más firme en términos de seguridad para evitar la denominada impunidad, palabra que está, por cierto, harto prostituida en términos de ciencia política. Impunidad para las madres de Mayo es que no le sigan matando y desapareciendo a sus hijos. Impunidad en otros contextos puede ser sencillamente que metamos preso y le demos cadena perpetua, silla eléctrica y empalamiento público al señor que me roba la billetera. Bien, y ahí hay un aumento normativo de la pena. Ustedes pueden ver cómo el robo antes y cómo es el robo ahora, se aumenta la pena. El robo en los términos más simples, porque el robo puede ser hasta de 9, casi 10 años, con un poquito de ejercicio hermenéutico de leer también el artículo 189. ¿Cómo sube la estafa? ¿Cómo sube la acoso sexual? ¿Cómo sube el sicariato? Que es lo mismo que asesinato, solo que en la narrativa mediática habría que buscarle si el verbo no es matar, sino sicarizar, ¿no? Y va aumentando la cifra de presos. Es decir, mientras bajamos entre 2008, 2007, 2008, 2009, acá aumenta del 2010 en adelante, desde el 30 de septiembre. Ojo, casi un promedio de 3.000, y lo puse al 2014 a la fecha de la promulgación del Código Orgánico Integral Penal. Aumenta la tasa de encarcelamiento, aumenta el número de presos. Y claro, tenemos presos más que en la historia republicana del Ecuador. Dicho en otras palabras, nunca hemos tenido tantos presos como los que tenemos ahora. Esto parecería que se relaciona con la tasa de homicidios, entonces uno diría, qué mágico, ¿no? Porque si hay menos homicidios en el Ecuador, quiere decir que entonces todos los homicidas están en las cárceles. Pues resulta que la cárcel no se llena de homicidas, no está llena de homicidas. Las cárceles vuelven a estar llenas de personas que cometen delitos contra la propiedad y delitos relacionados con las drogas. Los homicidas no son los que llenan las cárceles, los violadores tampoco, y tal vez dentro del fenómeno de los delitos contra la propiedad, uno podría explicarlo, aunque no forma parte de los delitos contra la propiedad, hay una nueva forma de ingresar a la cárcel que es el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles también. Y bien, aquí va la construcción faraónica de las cárceles, que por cierto hay un cambio en la terminología, no gusta hablar de cárceles, sino de centros de rehabilitación social, no gusta hablar de presos, sino de persona adulta en conflicto con la ley. Si ustedes van a la cárcel de Latacunga y preguntan por el preso Ávila o el preso Paladines, no saben dónde está. Primero, esa no es la terminología adecuada, porque la terminología adecuada es buscar por el PACL Ávila o el PACL Paladines. Así que si van a preguntar por los presos Ávila o Paladines, sencillamente no existen, porque no es la terminología adecuada. Y aproximadamente entre 40 y 60 millones de dólares cada cárcel. Una cárcel es más costosa que un hospital, por si acaso, ¿no? Con la diferencia, como decía Thomas Mathisen, es que si las cárceles están vacías, hay que llenarlas. Y bien, se asume también una política de mano dura en la rehabilitación social. Mientras se crea el Código Orgánico Integral Penal, aparecen 3 regímenes de seguridad: mínima, mediana y alta seguridad, y máxima seguridad. En ese momento el Ministerio de Justicia tenía otro régimen más, de plus, de yapa,
que era el régimen de máxima seguridad especial. ¿Qué significa esto? 30 minutos al día para salir al patio dentro del galpón, con una visita de 30 minutos de un familiar al mes. Es decir, prestarte un poco las cuerdas de los zapatos para que agarres algún tubo, alguna cosa, es lo más urgente que en ese momento pudieses necesitar. Hay una cifra que todavía no nos explica la ministra, que es la cifra de cuántas personas están falleciendo en las cárceles. Por cualquier razón, por suicidio, por homicidio, por enfermedad, queremos saber cuántos están muriendo en las cárceles regionales. Porque el Estado, la ministra, en este gobierno o en el que venga, está en posición de garante. Y necesitamos que nos explique por qué se está muriendo la gente en las cárceles. Bien, y ustedes ven ahí cómo se cambia un poco la geopolítica judicial, al punto que Cotopaxi aparece como el segundo puntito de presos a nivel nacional y absorbe a Chimborazo y absorbe a Tungurahua. La cárcel de acá en realidad es una cárcel hermosa en ese sentido, es casi un kindergarten. Frente a la estructura de seguridad dinámica, al uniforme de delincuente, al economato que uno debe usar en la cárcel aquí cerquita, en la Tacunga, que es el modelo de The Town, la cárcel de la Torre en Los Ángeles. La cárcel que te recuerda todos los días, estás castigado. Estás castigado, estás castigado. Porque ustedes saben, la rehabilitación no existe, eso es una fábula, es una falacia normativa, político-criminal. A la cárcel no se va a ser rehabilitado, a la cárcel se va a ser simplemente castigado, punto, en tiempo y en espacio. Pero ustedes ven que aumenta el número de presos en Cotopaxi, al punto que la geopolítica y la geopolítica judicial adquiere otra dinámica. En ese sentido ya el Cotopaxi no es una provincia donde solamente los símbolos son el volcán Cotopaxi o la Mama Negra o la Chuchucara, también la cárcel regional de Cotopaxi. Y ustedes pueden ver finalmente cómo aumenta la tasa de encarcelamiento, ese descenso muy bonito del momento más hermoso de la Revolución Ciudadana hasta el año 2009 y cómo se incrementa. El problema no es observar que se incrementa, el problema es observar cómo se incrementó vertiginosamente en poco tiempo. Ustedes pueden ver ahí que la línea de ascenso en el año 2009, en el 09, es de picada hacia arriba, cohete, ¿no? Casi como el Apolo 11. Ese es el problema. ¿Por qué? Porque eso es lo que se denomina como giro punitivo. ¿Sí? Porque los picos, digamos, a manera de leer un electrocardiograma, no me dicen nada, pero acá hay una isquemia, acá hay un problema. Aquí hay un campo súbito, digamos, en donde el paciente se me puede morir, le puede dar un infarto. Sí, el infarto ocurrió el 30 de septiembre de 2011. Perdón, 2010. Ese fue el infarto en la política criminal y el cambio hacia un nuevo paradigma, hacia una política de mano dura. ¿Por qué? Por muchas razones. Claro, por explicar esto no pretendo decir que hay una respuesta, son hipótesis. Para tener una respuesta habría que hacer una verdadera investigación con unos 40 doctorados. Pero son hipótesis. Una de ellas es que se ha creído en América Latina que no hay democracia si no hay seguridad. Y así lo mide el Latinobarómetro, el Barómetro de las Américas, es decir, calidad de la democracia es seguridad ciudadana. Si tú le das seguridad ciudadana, hay calidad de la democracia. En los años 80 había calidad de la democracia si tú reducías la pobreza y le dabas pan al pueblo. Hoy en día no importa si la gente se muere de hambre, pero si hay policía y cárceles, hay democracia. Y esa es una mala lectura, porque se arrinconó a la política pública a creer entonces que la mejor gestión democrática es garantizar la seguridad a ultranzas. Me gustaría saber si es que en términos presupuestarios y cuantitativos hay más policías que maestros o que médicos titularizados en los hospitales a nivel nacional. La otra es la recuperación burocrática del Estado. La Revolución Ciudadana supone, o supuso en un primer momento, esta idea de recuperar la noción de Estado eficiente. Recuperamos los correos, las carreteras, aunque hoy estemos vendiendo las hidroeléctricas, estemos vendiendo TAME, plata, es decir, algo más parecido al neoliberalismo no puede haber, que tiene como característica el vender al Estado. Pero recuperar el Estado también significa recuperar las cárceles. Claro, al recuperar las cárceles no las recuperamos en términos de reducir el Estado penal, como se hizo entre 2007, 2008, 2009, sino de maximizarlo y de creer que castigar sigue siendo bueno. Y por supuesto, esto se relaciona con una denominada cultura del castigo,
porque esta idea de tener más personas en las cárceles no es solo el Estado, es también la sociedad civil, somos nosotros. Ambientalistas que queremos que el que se orine en un árbol vaya a la cárcel con silla eléctrica, feministas como su servidor que también creemos que todo lo que tenga enclave de violencia y discriminación tiene que ir a la cárcel, cadena perpetua, silla eléctrica, todo lo resolvemos con la cárcel. Entonces hay un diálogo entre Estado, directo o indirecto, y sociedad civil con intermediarios sociales como los medios de comunicación, que son productores de punitividad, y queremos resolver esto con la prisión. Por otra parte, esta idea de evitar la impunidad. Claro, si le preguntamos al Consejo de la Judicatura ¿por qué hay más personas en las cárceles? Porque somos eficientes, te van a responder. Y eso sería como creer entonces que el mejor hospital es el que más enfermos tiene. ¿Ustedes creen que el mejor hospital es el que más enfermos tiene? No, es el que más enfermos previene. Porque la cárcel no se está llenando con los que deberían llenarse, que son con los que realmente generan un problema en la política criminal en términos cualitativos. Se está llenando con los débiles. Y los débiles me explica entonces de que no es tan cierto o hay una disfunción en la política de la Revolución Ciudadana de haber redistribuido de alguna manera la riqueza. Por otra parte, podría llenarse la cárcel porque hay un problema de pedagogía entre los actores civiles en democracia y las agencias de seguridad. Yo les decía hace un momento que podemos estudiar al profesor Jacobs o al profesor Roxin o incluso al maestro Zaffaroni para hablar de derecho penal, pero al final, en la real política criminal, la cárcel se llena por el trabajo que hacen las agencias de seguridad. Y en ese sentido, entonces, el gobierno termina acorralado. Y uno hubiese creído que después del 30 de septiembre hubo la oportunidad de hacer una verdadera reforma, así como se lo hizo en la justicia, de alguna manera, en las agencias de seguridad de forma integral. Y no ocurrió esto. No, reforma integral no hubo. Modernización, reformas estancos sí, pero integral no. Y hay un problema de pedagogía. Eso quiere decir de que todavía no se genera una verdadera gobernanza con nuestras agencias de seguridad. En Colombia, y ya lo estudian los politólogos colombianos, lo ha dicho el mismo presidente Juan Manuel Santos, uno de los principales actores en oponerse al proceso de paz en Colombia son las Fuerzas Armadas. Y uno diría, ¿pero cómo? Si el proceso de paz es lo mejor que le viene a Colombia. Colombia se convertiría en una potencia mayor de la que es ahora, con un hermoso proceso de paz que genere una conciliación con todos sus actores. No, por ahí sale. Y finalmente esta idea de conservadurismo, progresismo, es decir, ¿qué pasa en los países como Venezuela, Bolivia, Ecuador? Es decir, hay una izquierda conservadora versus en otros países una derecha progresista. No, no se puede resolver esto en clave ideológico, pero sí hay un problema, que si el socialismo del siglo XXI prometió sacarnos a la gente de la pobreza y la desigualdad, el aumentar la tasa de encarcelamiento, tener más presos pobres en las cárceles, me dice que el socialismo del siglo XXI no estuvo funcionando correctamente y que posiblemente en materia penal no abandonamos la matriz del neoliberalismo. El neoliberalismo tiene una característica, privatiza todo, menos dos cosas, policía y cárceles. Tal vez ocurrió eso, no desmantelamos el neoliberalismo, no llegamos al socialismo del siglo XXI, se quedó en deuda la Revolución Ciudadana con respecto a nuestra política penal, a nuestra política criminal. ¿Qué pasó con el papel del Consejo de la Judicatura, del Ministerio del Interior y nuestras policías en ese sentido? Tal vez los dos momentos de esplendor más importantes a nivel nacional de construcción de cárceles fue en el gobierno de Gabriel García Moreno y ahora en el gobierno de Rafael Correa. Quizá en unos 10 o 20 años recordemos a la cárcel de la Tacunga con el nombre de expenal economista Rafael Correa Delgado. Además, porque yo recuerdo cuando en Quito se hablaba del ex penal García Moreno, de ex no tenía nada, era un penal. Bueno, en síntesis, es un breve resumen, no quiero cansarlas ni cansarlos, pero si están interesados, acá este libro lo pueden descargar gratuitamente del mundo virtual, donde están las investigaciones también de Brasil, de Venezuela, de Argentina, hay un diálogo ahí entre todos estos países para poder, digamos, estudiar este fenómeno que es el fenómeno de la que Lloyd Wackham habla del giro punitivo, de la relación del neoliberalismo en la construcción de políticas penales de mano dura, de ese manodurismo más fuerte, que al final en Ecuador confirma la tesis de que seguimos dándole duro a los débiles y seguimos dándole débil a los duros. Muchas gracias. Si no hay pregunta, hay café. Brillante la exposición del doctor Jorge Paladines de esta noche.
Para agradecerle su intervención, solicitamos la intervención de la vicepresidenta de la Red Interamericana de Juristas, la doctora Jimena Cangas, por favor. Buenas noches con todos. El Foro Nacional Internacional Académico quiere hacer este presente al doctor Jorge Vicente Paladines por su brillante participación. La placa dice: por su brillante exposición en el segundo Seminario Internacional Multidisciplinario de Derecho y Economía en memoria de María Murguetio de Guerrero, Riobamba, 20 de junio del 2016. Felicidades. Muchas gracias. Para finalizar nuestras jornadas de hoy, quiero invitar mañana para que por favor sean puntuales para iniciar a las 5:30 las jornadas del día de mañana. Tendremos las intervenciones de los conferencistas internacionales, la doctora Gaby Quispe de Bolivia, que nos interpondrá el tema desarrollo endógeno, y el conferencista PhD Dante Ayarabi, conferencista de Bolivia, igualmente con su tema desarrollo económico local. Además también expondrá el doctor Osvaldo Ruiz y el doctor Fabián Soto Cordero. Mañana, por favor, les extiendo una cordial invitación. Les espero a las 5:30 para continuar con nuestras jornadas, y ahorita, por favor, que sigan para que tomen un coffee break. Muchas gracias.